Listo, en Sí, línea. sí, en línea. Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de lo que es nuestro podcast, donde vamos a hablar sobre Dungeon Dragon y otros tipos de juegos de rol. Fíjense que hoy vamos a adentrarnos en un tema que suele aparecer en casi todas las mesas, aunque les diré que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Estamos hablando del metagaming. Ese momento en el que un jugador sabe algo, pero el personaje no debería saberlo. ¿Cuándo es un problema? ¿Cuándo puede ser útil? ¿Cómo afecta a la narrativa, a la diversión y a la dinámica de lo que es el grupo? Hoy vamos a compartir experiencia, a reírnos de esos momentos incómodos y a hablar de cómo encontrar el equilibrio entre jugar estratégicamente y rolear desde dentro del personaje. Así que, bueno, vamos a empezar. Le damos la bienvenida a Xavier, que nos va a compartir lo que es su experiencia en tantos años de roleo y entre todos ustedes vamos a ir definiendo este tema interesante que de seguro nos puede servir a todos. Adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Chicos, eh, yo con el metajuego tengo, ¿cómo se llama? Sentimientos muy encontrados, muy encontrados. ¿Qué más? Soy un poco acérrimo némesis de él. A veces rayo en ser radical, ¿no? Con esto, donde te puedo romper la inversión de una mesa simplemente por poner orden, porque está pasando. Eh, pero bueno, esa es una opinión, ¿no? En lo que vamos al marco teórico, básicamente el metajuego, en este caso del rol, se refiere a esa forma externa o esa forma de información, de manejar la información que tienen jugadores o DMs, en donde no hay una coherencia o no hay una clara unión de los elementos. ¿Ok? Algunos lo consideran trampa, otros lo consideran manipulación y otros siempre lo consideran un error. ¿Ok? Este, hay varias formas de hacer un meta rol, ¿no? Una es, una muy usada, es que conoces o ya viviste la escena que te están haciendo. Y bueno, pues repites lo mismo que hiciste alguna vez, esperando los mismos resultados. Entonces ahí estás haciendo un metajuego para ti mismo. El otro Pero, es una... pero se está hablando como jugador o como personaje. Mira, yo siempre me manejo en estos podcasts como rolero, rolero. El Usted personaje, viene a ser el que el está personaje, interpretando a un jugador, el el, personaje hace el el metarrol porque PJ. el jugador lo hace. Así de Pero sencillo. entonces el metarrol como tal es el rolero, el jugador que tiene un conocimiento que su personaje no debería tener, o el personaje tomando decisiones basado en lo que su intérprete, su rolero, su jugador ya vivió anteriormente. ¿Cómo es la Algunas vuelta? veces, porque también inclusive, aunque usted no lo crea, el podcast pasado fue de jugadores maxiadores, ¿no? Sí. Hay algunos, algunas creencias antiguas, ¿no? Pero todavía se mantienen, donde creen que jugadores que diseñan un personaje con una capacidad altísima de efectivización en lo que respecta a esa campaña, está haciendo meta rol. Por ejemplo, hacer una campaña de, no sé, algo de The Walking Dead y de repente encontrar una clase que sea especialista en cazar los muertos. Entonces, algunos DM, valga la redundancia, juegan pensando que eso podría ser trampa. ¿Ok? Y el otro metajuego, que es uno de los más complicados para mí manejar, con sinceridad te digo, es este metajuego que el jugador maneja un personaje y olvida o maneja mal la información
que él no ha recibido y recibió otra persona y la usa como si lo supiera. Eso crea caos, desastres, porque entonces va a venir, imagínate esta escena, ¿no? Eh, ¿Sabes algo? Que solo sabes tú, pero un jugador X estaba en la mesa y lo escuchó. Y entonces él actúa sabiendo la información que sabes tú, pero no maneja ni que el personaje de él no lo sabe, y mucho menos que el jugador debería saberlo, ¿ok? Entonces comienza a hacer un performance, una interpretación extra, a hacer preguntas que no vienen al caso, o en el peor de los casos, opinar sin acordarse que no sabía. Hmm. Complicado, por eso es Mira, complicado. aquí Gary nos está levantando la manito. Vamos a ver qué tiene que aportar con respecto a eso. ¿Cierto? ¿Qué Cuéntame. dice el Capi? Que el Capi no, el Prezi. No puede ser que esté muteado. Ah, Mosca, pues. Ajá. Bienvenido, Garis. ¿Qué tal? Cuéntanos. Te escuchamos. ¿O no? Eh, yo escucho el silencio, Bueno, dicen que hay silencios muy elocuentes, pero se como pasa. el de Garis. Garis está haciendo ahorita el Sí, juego vale. del Sí, vale. mímico. Él Ajá. está hablando Entonces, en señas, sí, vale. pero no Entonces, lo ve. mira, de acuerdo a lo que se está diciendo aquí, ¿tú consideras que el metagaming siempre es negativo entonces? Oye, para mí sí en un porcentaje muy alto. Si hablamos de porcentaje, uno muy alto. Complica. El metajuego complica en muchos niveles. No solo las partidas no tus players, no hablemos como DM, sino que también te puede hacer daño a la propia trama de tu personaje, si otro lo hace. ¿Sí? Ahí está Gary de nuevo. Exacto. Es como un silencio incómodo. Sí, Ajá, él entonces, se siente fíjate solo. que habías comentado algo que me llamó bastante la atención. Vamos a hacer una campaña, y les digo a la gente, ¿no? Invitando a la mesa. Vamos a hacer una campaña de Van Helsing, ¿sí? Ya, Entonces viene un personaje, un jugador, un rolero, y dice, yo me voy a armar el matavampiros, no sé qué clase y especialista en muertos vivientes y no sé, todo ese tipo de cosas. Eso sería metagaming. no, en este caso no, porque tú estás hablando de que la campaña es Van Helsing y Van Helsing es un personaje que tiene una trama ya hecha de otros juegos, películas, libros y novelas, y Sí, ya es obvio por dónde vas, ¿ok? exacto. Eso es lo que me llama la atención. No, en esa O sea, que parte si un no, yo person... no lo veo así como opinión personal, no lo veo así, porque inclusive podrías tú crear o aperturar clases que sean adeptas Especialistas. a dañar los vampiros. Ujú. Y entonces tú Oh, dirías, bueno, claro. pues las clases abiertas son esta y esta. Y no necesariamente es Dungeon, puede ser cualquiera. Las clases Sí, abiertas son esta y los sacerdotes, o los diabolistas, no sé, los exorcistas y los investigadores profanos, bla, 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 bla. Y así te vas. Pero ahí cuando yo te digo, si empieza entonces en el metajuego, es una opinión, ¿oíste? No es algo que, sí, 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 claro. es una tendencia de los jugadores buscar, porque tienes todo el derecho, a medida que tú estás jugando, tú puedes, tú puedes comenzar a ayudarte, ¿no? Con una build, una estructura que te ayude a ti a que logres ser mucho más efectivo y óptimo contra eso. Pero supongamos que no es una campaña que va a ser larga, sino una campaña mediana de, no sé, 8 sesiones. No va a ser mucho, 2 meses, por decir algo si es semanal. Quincenal un poquito más, pero en realidad no es muy larga. Y comienzas con hitos altos, no sé, un más 6 más 7, ¿verdad? Entonces Correcto. ahí ya tú puedes aprovechar y hacer ese maxeo. Para algunos DMs,
un personaje que se especializó en ser la contra de tu campaña, para ellos es meta-rol. ¿Sí? Claro, Porque la coherencia según el DM de ese momento explica que en el mundo no, Gary, no te escuchamos, en el mundo no hay alguien así, o es muy difícil sí, encontrar a alguien así. Eso está claro, parecido al, claro, al, al, al típico este, inmatable, ¿no? El medio humano con medio monstruo, con medio golem y medio dragón y troll, que uno dice, bueno, ¿y cómo se mata esa criatura? No, yo no te tengo muteado, Gary. ¿Cómo se mata esa criatura? No hay cómo. Ah, pero ¿y cómo llegó? ¿Cómo la crearon? ¿Cómo salió una criatura así a un juego? ¿Sí? Eso se puede, para algunos claro, DM, considerado meta rol. Porque hiciste una criatura que no tiene coherencia de creación y entonces, ajá, ¿cómo llegamos aquí? ¿Sí? Esa es una de las, claro. esa es una de las complicadas, ¿no? Para mí. Porque entonces, ¿qué ocurre? Se considera que un fallo Ujú. es el meta rol porque él puede destruir la inmersión de una partida, de una sesión. No solo una sesión, Andrew, una partida completa. Una historia completa puede acabarse en un meta rol. ¿Sí? De hecho, arruina tanto la experiencia que algunos jugadores se salen de la mesa. ¿Qué Sí, pasa? Algunas personas dicen, bueno, el meta rol es algo que uno puede jugar con eso porque te ayuda a que te desarrolles y te es un desafío ajá, y toda la cosa. Pero más allá de la funcionalidad o el concepto central del juego, implementar metajuego disfrazado de narrativa para mí no te hace tan creativo, no te hace creativo. Estás buscándole la vuelta, sí, estás creando, estás haciendo una narrativa, pero forzando cosas. Y sabes que hay algo que a los que están presentes tal vez les ha pasado en sus campañas, que cuando tienen un jugador así, que es narrativo y justifica su narrativo con meta-rol, o al revés, aprovecha el meta-rol y lo disfraza en narrativo, cuando termina la sesión, explica. Explica el por qué lo hizo, ujú. para que todos se den cuenta que lo hizo, qué creativo fui disfrazando lo que ya sabía con meta-rol. Claro, porque todo forma parte de lo que es la narrativa. Y así es que debe interpretarse, ¿no? El No, pero personaje. yo hablo del ego. Hablo del ego de algunos jugadores o personas o hasta DMs que ellos van a decirte, ¿viste cómo me quedó? Me quedó buenísimo, me quedó muy bien. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A veces tu meta-rol es la amargura de la trama de otro. Y La eso no es amargura justo. de la trama del otro, ¿cómo así? Por ¿Cómo es ejemplo, eso? Explícame eso, a ver. supongamos que yo no tengo las capacidades de hacer una cosa, X cosa. No la tengo, porque, no sé, no tengo la inteligencia. Hablamos de PJs. No tengo la inteligencia para hacerla. Y estoy al lado de un personaje que es un especialista en eso. Entonces yo, para hacerlo divertido, dar sazón, creatividad y ser elocuente, llamativo, creo una escena espectacular para que me salga bien, sin lanzar dados o lanzando poquitos dados, cuando el especialista lo hubiese hecho de la misma manera, con la misma escena, pero muchísimo mejor. Entonces hay que valorar eso de los jugadores compañeros. Él está estudiando, preparando un PJ, preparando historia, preparando trama, y viene el otro con información de él, porque te puede pasar que tú eres policía y tú eres muy bueno investigando crímenes y toda la cosa, pero tu personaje no lo es. Y entonces vas a moldar las cosas para que tu personaje pueda hacerlo en base a lo que tú aprendiste en tu vida, Claro. sin el Llevar el conocimiento que él va a persona, tener él. llevar el jugador al personaje. Exactamente. A menos que el DM, que eso ha pasado, que el DM lo diga. Lo que sabes tú, lo sabe tu PJ. Eso es diferente. Es correcto. Pero cuando no es Claro. así,
a veces lo que hace es crear dramas, dramas complicados, donde la gente se resiente inclusive y hasta se va de las mesas. Pero Terminan enemistados. entonces, ¿dónde estará la línea entre tomar decisiones inteligentes y el metagaming? Como decisiones inteligentes. ¿Qué es para ti una decisión inteligente? Porque, porque, por ejemplo, el personaje puede ser cauteloso, pero no necesariamente debe saber patrones narrativos de lo que son los jugadores, o visto de otra manera. El jugador o el rolero sabe cierta información, ¿sí? Entonces, él, como estabas mencionando hace rato, hace que su personaje se invente una tramoya para justificar ese conocimiento Ujú, que tal vez pueda tener. ujú. ¿Dónde queda entonces la línea entre tomar decisiones inteligentes o buscar acciones inteligentes y el metagaming? Pero define tú una acción inteligente para ti. A ver, una acción inteligente sería están enfrentándose a una criatura que nunca han visto. ¿Sí? Una criatura que nunca han visto, que tiene algo más de 2 metros de altura, tiene tentáculos que le salen por la boca y tiene una actitud amenazante. ¿Sí? Entonces, el jugador sabe que estamos hablando de un... ¿Cómo se llama este personaje de Dungeon Dragon? El come cocos ese, el come cerebro. My Slayer. Flyer. Ah, exacto, Slayer. Eso, ese mismo. My Entonces, el Flyer es jugador lo otro. sabe. Bueno, un Cthulhu chiquito, por decirlo Ese, así. My Flyer. Ese mismo. Entonces, el jugador lo sabe, pero entonces el jugador no, perdón, el personaje dice, vamos a atacarlo en vez de no sé qué flecha, supongamos, no, me lo invento. Supongamos que tiene resistencia a daño perforante y le hace daño físico, es vulnerable al daño de fuego, por ejemplo, por citar el Ujú, ejemplo, ujú, ¿sí? Entonces le dice, no, vamos a rodearlo para que el mago lo ataque primero, con sus bolas de fuego, ¿sí? ujú. Que de repente, en teoría, sería algo inteligente, pero esa es una información que sabe el jugador que tiene vulnerabilidad al fuego, ¿sí? ¿Por qué Sí. no ataca primero como siempre le ha atacado a todos los demás? ¿Y Entonces, por qué va a eso es la decir decisión esa inteligente acción? para ti. Eso es una decisión inteligente. Es lo que estoy preguntando. ¿Dónde queda una decisión táctica? ¿Dónde queda una postura táctica de un personaje? ¿Y dónde es metajuego? Mira, todos los personajes tienen algo llamado saber. Si lo tienen en combate, saber historia, saber geografía, saber arcano, saber de brujas, saber dungeon, saber, señores, eso existe. Hay que usarlo. Eso no es solo para revisar si me acuerdo de. Eso también puede ser Exactamente. táctico. Tú puedes tener saberes tácticos. Tienes habilidades que te dan saberes. Tienes habilidades que te pueden ayudar a conseguir una vulnerabilidad. Ahí tú puedes usar y decir, estoy bajo lo que debe ser y esto me sirve. O si tu personaje no es así, puedes decir que, bueno, eso te pasó antes, bajo ensayo y error, ya aprendiste. Porque yo he tenido jugadores donde hablan de historia y los demás jugadores no la recuerdan porque no sacaron bien el saber, pero el otro sí la recuerda porque sí estuvo ahí. Él estuvo ahí, él tiene derecho a hablar de eso, los demás a recordar, ¿sí? Entonces, esa es la creatividad. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo jugadores en mesas a veces, bueno, ahorita no, Ujú. que me dicen, yo sé matar todos los monstruos del libro. Imagínate tú un Vaya. personaje, un jugador así. Entonces, esa es una red flag. Por ahí quiere Sebastián hablar y Eric también. Mm, Pero aquí está Eric y, a ver, habla, no Hola, te Eric. escuchamos, o por lo menos yo no lo escucho. Yo tampoco. No se escucha. Hmm, Vamos a No tener que sé. cambiar para la próxima de, ¿ves el auditorio? Vamos a meter una mesa. No se escucha. Escriben en los comentarios. El metagame si No, oímos. pero es que yo A no. ver, No, yo no, aquí no lo escuchamos. yo no lo Aquí no lo escucho. escuchamos. ¿Será por la cuenta? Ni Bueno, idea. voy a Ni idea. No salirme y sé. sacar la cuenta. Estos auditorios tienen sus cosas raras. Mm, No se escucha. Hay otro que no lo escucha. No, hay unos que escuchan, otros no. Está pasando como me pasaba a mí. sube a No, no Sebastián importa. entonces. Vamos a subir a Sebastián, pues. Yo creo que eso está Cuéntanos, Sebastián, ahí. a ¿Cómo ver. se llama? Coge. Buenas, ¿me Ahí está. escuchas? Sí. Sí. A ver si se escucha. ¿Sí se Buenas, escucha? sí. Ajá.
Esto, entonces, porque yo tenía un ejemplo, quiero preguntar si ahí aplican ese metagaming de lo que están hablando de cuando un personaje comparte o tiene información que no debería saber porque escuchó al compañero, ¿no? O sea, pongo el ejemplo específico, lo que pasó, digamos, en la mesa de agentes de Pelor, que la misión de la embajadora enana era conseguir el tratado, pero ella nunca lo supo explicar que era conseguir un tratado entre ellos y terminaron fue pidiendo ayuda militar contra la invasión, ¿no? Ujú. Sí. Pero entonces, obviamente, como se conocieron las misiones de todos, pues yo ya sabía que todos sabíamos que la misión no era esa, sino era conseguir el pacto entre el bosque y los elfos, ¿no? Ya. Y ahí al yo meterme y como tratar de ayudarle para que se cumpliera ese objetivo, ahí es metagaming, ¿no? Porque yo como jugador no sé nada de tratados, soy soldado, no sé nada de política, no. ¿Estás seguro de eso? Pues es que yo qué iba a saber qué beneficios le servirían a los elfos aliarse con lo de los bosques, porque yo no sé, nunca he ido a esos tales bosques, entonces no sé qué le puedan ofrecer, Pero sí has sino hablado. como que solamente fui Es como por justamente eso lo que ayudar estaba a que se conversando. cumpliera ¿Qué la misión. pasa con el conocimiento empírico? Con el conocimiento de calle, con el conocimiento de PJ que ha vivido una historia y una trama. Supongamos que este soldado comenzó a nivel 3 y han pasado 4 años. Un año jugando, 4 años en juego. Ha conocido muchas personas y ha roleado con otras. Ha conocido desde grandes personalidades políticas hasta simplemente cocineros y taberneros. Ya a estas alturas, él tiene toda la capacidad, no de ser un experimentado y competente conversador, pero por lo menos sabe de lo que está hablando. Y en su vasta ignorancia, en su vasta tosquedad de hacer las cosas, puedes hablar con él. Obviamente, no esperes una gran respuesta ni una gran devoción de ese NPC hacia ti, pero por lo menos te va a escuchar, o por lo menos tú vas a poder opinar, sabiendo que, aunque no tienes el saber arcano o no tienes el saber geografía, por ejemplo, si nos vamos a eso, Max, el soldado Max, no tiene saber geografía, pero ese man no se Ninguno. pierde, ¿o sí? Ah, no. Difícil que se pierda, porque él sabe más o menos, mira, yo sé que por aquí me voy, este camino ya lo he recorrido yo 4 años de mi vida. Probablemente sé por dónde es, probablemente. Además no va solo. Eso justificaría eso. Claro, Sí, es que es una línea muy delgada, ¿no? Ahora sí me oyen. sí. Sí, Así, perfecto. así. Perfecto. Saluda. Hola, hola. Buenas Buenas noches. noches, se Creo que dice. creo que hay algunos que sí me oían, otros que no. Sí, Y fue, vale, fue cosa rara. un momento delicado y rudo. Mm, Y estoy de acuerdo con lo que dice Xavier. Hay algo que me gustaría complementar, ¿no? Que eh, varía. Yo creo que es imposible quitar el metarrol en mayor o menor medida. Yo creo que como que metarrol es un término que hay que coger con pinzas, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser de manera intuitiva, otras como que no. Y tomando en cuenta lo que decía Xavier, por ejemplo, si mi personaje siempre en todas las batallas va de primero y da un hachazo, y que de pronto el monstruo que tiene resistencia al daño cortante, a ese precisamente no hago eso, ahí sería metarrol, Ujú. ¿sí? Porque eso es algo que no va con la... O sea, ¿por qué razón tu personaje cambió esa manera de actuar? Allí sí se Siempre hace. consideraría metarrol. A menos Ajá, que, ahora, a menos que, claro, ya va, en Fran. el trasfondo Hay, ya haya peleado hay con algo ese. en la historia. Exacto. Ujú. O que alguno le haya dicho X. Ahí estamos de acuerdo. Fíjate, o sea, es lo que hace la variación. Ahora, por ejemplo, suponemos el mago. Entonces ahora el mago dice, bueno, el mago siempre lanza Fireball de primero. No, el personaje que está jugando el mago puede lanzar Fireball, puede
puede lanzar otro hechizo porque ese mago tiene resistencia al fuego. Hasta dónde es meta roll y hasta dónde no. Claro. Eventual, o sea, es esencialmente el juego así. Y pues en el caso ya de pronto de jugadores un poco más experimentados, activamente lo intentas hacer. Y, por ejemplo, yo he estado en mesas, es más, incluso con personajes que ha jugado Xavier, personajes que he jugado yo, en donde sabemos que de pronto estamos peleando con un fantasma, por decir algo. Y sabemos que nuestras armas no le van a hacer nada, pero si nuestros personajes jamás se han enfrentado a un fantasma, Hay que ir. pues van a intentar pegarle, porque no hay una manera en donde ellos sepan, ya después de la primera vez que ven que no le hace daño, pues ya pueden intuir que podemos hacer otra cosa. A lo mejor nosotros como personaje, como jugadores lo sabemos, pero nuestros personajes no. Ahora, ¿en qué momento sí, en qué momento no? Eso ya es una decisión muy personal, pero a lo que yo quiero acotar es que el metarrol no lo puedes evitar porque ya es un conocimiento que tiene el jugador. El jugador puede activamente obviarlo y saber que va a ser de pronto, bueno, mi personaje no lo sabe, no hay manera en que lo sepa, pues lamentablemente, va a tener que perder una acción sabiendo o investigando, o a lo mejor vamos a perder toda una ronda porque no hay nadie que lo sepa, aun cuando ya yo lo sé, y a partir de allí, pues buscar una manera en la que, de una manera interpretativa, lleguemos a la solución de lo que ya sabemos. Y eso no deja de ser metarrol, solo que es una acción coherente y que está haciendo que el personaje se distancie de lo que es el metaconocimiento que puede tener el jugador. Pero al final el conocimiento que tiene el jugador va a influir de una u otra manera en las acciones que va a tomar el personaje. Ahora yo tengo una pregunta. Aprovecho que está aquí, está Andrew también, está Eric. Eric, ¿tú vas a decirnos algo? Yo no sé si Eric está hablando, si no está hablando. Pues más que nada, Ajá, bueno, es que yo les doy chance a Eso. todos, ¿no? Buenas noches a todos. buenas noches. Sí, ahora sí se oye. Principalmente lo que estaba comentando, por ejemplo, Andrew y Gary, es exactamente lo que Andrew quería dar a entender. ¿Dónde separas lo que es una estrategia y dónde separas lo que es el metajuego? Yo Fácil. siempre he dicho que el metajuego se separa o se mata en cierto aspecto poniendo atención a la mesa. Ujú, No claro. poniéndole atención al juego, ni a tú como jugador, sino poniéndole atención a la mesa, qué hacen los demás compañeros y qué es lo que está pasando en ese momento en la mesa. Ahí es donde matas el metajuego, o sea, vuelves a tu personaje a lo que es la acción, Ujú. no a lo que ya sabes o a lo que ya conocen o a lo que Bueno, ya han mira, a interpretado. mí para responder O la sea, o pregunta sea de que Andrew, tiene dime. que tener como una coherencia con lo que está sucediendo, ¿no? Es lo Eso es que justamente intentas lo que te voy decir. a responder. Mira, Exactamente. Ajá. para mí, esa delgada línea que tú hablas entre el metajuego y una decisión inteligente o una decisión casualmente acertada es si puedes o no argumentar tu respuesta, argumentar tus acciones. Si no llegas a un argumento válido y algo rebuscadísimo, ahí está mal. Pero si lo puedes hacer bajo los argumentos de trasfondo, de historia, de creatividad de tu PJ, esto lo vi alguna vez en una historia y me pasó porque ya lo jugué en hace unos niveles me pasó algo parecido y voy a intentarlo de nuevo. O sea, yo le dije estas palabras a este noble y me encontré a otro. Voy a repetirlas a ver si me va bien, aunque soy un soldado o soy un salvaje. Resulta que con él me sirvió, voy a volverlas a hacer. Algo así. Ok. Entonces, la línea se separa es cuando tú no tienes argumentos, cuando tú no tienes cómo responder con qué. También creo que es Claro. importantísimo una cosa que dijo Xavier hace rato, que es el tema de la intención. Un personaje que hace, o un jugador, perdón, que hace metaconocimiento de manera activa, viene de un tema del ego. ¿Sí? Cuando el metaconocimiento viene del ego, de mira qué bien lo hizo mi personaje sin importar si en la mesa había alguien que lo podía hacer, si había alguna manera de resolverlo, sin conocimiento, ya eso sí se considera metaconocimiento, porque el fin es, mira qué duro es mi personaje, mira qué brillo tengo yo, mira que soy yo el que está resolviendo las cosas.
Cuando ya es un tema de, o sea, ya se agotaron las posibilidades y como dice Xavier, intento buscar una justificación coherente para que mi personaje sepa algo que yo sé, porque ya hemos agotado otras posibilidades, allí es cuando yo creo que es permitido o Claro. es coherente con el personaje. ¿Quién aquí está en desacuerdo con esta información y cree que el meta-roll puede ser positivo? Literalmente pueden levantar la manito. Sí, ya, mira esto. A mí me pasó una vez en un jugador que está aquí presente precisamente. Estaba nuevo, estaba novato, estaba empezando. Y él tenía un conocimiento, él es muy inteligente, ¿no? Y entonces él está escapando con su party y él decide, le parece muy buena idea, tapar el rastro que viene dejando la carreta con ramas de palma. Va pasando la carreta y él va rompiendo él va cortando el riel, ¿no? de la carreta para que no lo puedan perseguir porque están en una persecución. Hicieron un cruce, un giro, y aprovechan ese giro para borrar. Entonces, como ya eso pasa, para no cortar la mesa o hacerle un llamado de atención al jugador, le pedí que argumentara con saberes ¿Ya? que él pudo haber pensado algo así. ¿Por qué? Porque, bueno, su trasfondo sí da para eso, porque es montañés, porque es de campo, es un pastor de ovejas, un pastor de ganado. Y entonces él podría tener esa información, pero él la dijo así porque le salió, porque probablemente era su inmersión. Entonces dije, vamos a justificar esta inversión como hazme survival, hazme naturaleza, hazme lo que tú quieras, lanza la que tú quieras, o preferiblemente naturaleza, para mostrar que, o supervivencia, para mostrar que es una buena idea. Efectivamente lanzó su dado, sacó un dado altísimo, ya, no pasó nada. Tranquilo. Ahora pregunto yo, tengo una pregunta aquí importante, que es para debate. ¿Cuándo un DM o un jugador no puede evitar hacer metaconocimiento? Es decir, ¿cuándo no puede evitar usar su propio intelecto en una partida de rol? O cuando Cuando se lo casi no impide el puede, ego. o casi no puede. Puede ser, Cuando no puede evitar usar su propio intelecto, vamos o a sea, hacer sus mejor la propios pregunta. conocimientos ¿Qué para eso. tipo de encuentro exige más del jugador que del personaje? Normalmente. Los acertijos, Exactamente. En los acertijos los jugadores son ellos los que hacen el acertijo, pero sí, muy claro. probablemente. Es bastante difícil, bueno, yo por experiencia lo he vivido, que un personaje salvaje o de poca inteligencia simplemente diga, mira, yo soy muy bruto para esto, yo no actúo, no hago nada. O empiezan a hacer cosas físicas para llevar respuestas intelectuales y complican las cosas más. ¿Sí? Ahí, En ahí, eso sí estoy de acuerdo. los DMs tienen que entender que hay muchas cosas. Por ejemplo, hacen enigmas de sopas de letras, hacen enigmas de cruces de imágenes, hacen enigmas de combinar los colores. Entonces, ajá, ¿cómo haces ahí? Ahí tienes que permitir que los jugadores actúen. Sí, sobre todo también lo tienen que hacer fuera de lo que es la inmersión para poder hacer Mira, aquí, análisis, esto, lo otro en una hoja exacto, o algo así Claro, dentro de la exacto. mesa. claro, se Aquí, puede hacer. Entonces, en Sebastián, Claro, ese porque si aspecto sí tendrías fuese, mucha razón mira, con Claro, respecto a meter el metajuego dentro de los puzzles. por eso que yo claro, trato pero en lo es Sí, que posible de no igual, usar los puzzles, yo en mi personalidad. Trato de no usarlos. Dime, Gary. pero es que si a mí fuese, me si pasa todo lo fuese un contrario. PJ, si fuese un A mí me PJ, pasa simplemente lo resolvería con tiradas, en caso de los puzzles. exactamente. Entonces, Ujú. tú lo que quieres es que el personaje haga algo con sus habilidades, pues de pronto pones una trampa. Pero si tú ahí va más al estilo de juego, a mí particularmente sí me gusta, o en las mesas en donde juego, normalmente sí tienden a tener un nivel de puzzles bastante grande. Les encanta, o sea, a mí me encanta colocar rompecabezas, acertijos, Ajá. cosas que ellos puedan descifrar también, tomando en cuenta que de lo que más narro es vampiros, lo que más juego es calabozo, pero lo que más narro es vampiros.
Y digamos que en ese arquetipo de juego es mucho más fácil ese tipo de investigaciones, de tiradas, y en donde el conocimiento del personaje y del jugador se pueden fundir muy bien. Claro, Pero como eso Walking aplica muy Dead bien. o Cthulhu, que también se pueden Ajá, infundir. Y ahí claro. pero en Dungeon o en otro juego, en Fate, en otro sistema que tú quieras, tú pones un Ujú. acertijo y, como dice Andrew, pues, si quisieran, bueno, con tiradas, el más inteligente de la partida lanza varias tiradas y se saca un 20 o un 19, probablemente lo resuelva sin tener ni siquiera que pensar, sino solo decir que Sí, lo pero logró, porque fíjate es una que, roleada. pero mira, siendo muy realistas, muchos de los enigmas de la vida real no necesariamente los han resuelto las personas más inteligentes o las más preparadas en esa área. Por ejemplo, hay descubrimientos que han hecho de manera casual o conclusiones a las que le ha llegado personas que a lo mejor no están dentro de su área, ¿sí? Entonces, no es algo descabellado pensar que cualquier personaje tenga una epifanía o tenga un día de luz, o sea, de Sí, iluminación. Eso no es sí. algo fuera de lo común. No, mira, aquí hay Claro. una O sea, pregunta. Dice, ¿en qué medida se debe manejar la información que sea personal o grupal de un personaje para que no suceda que otro jugador intente explicar o solucionar una situación que no conoce? Es que esa parte es la empatía y el respeto. Si tú de verdad sabes que Claro. tú ujú. no lo sabes, pero ¿para qué inventa? O sea, trata de manejar la Bueno, pero, información de otra manera o espera que te lo digan. pe- pero es que figúrate que eso mismo fue lo que comentó Eric hace ratico, que hay que tener coherencia en lo que está en la mesa. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escuchó? ¿Cómo lo escuchó? Es muy ¿Y dónde diferente que haya estabas? recibido. Sobre todo eso, Claro, ¿dónde estabas cuando hablaron de eso? Si no estabas ahí, no opines. Eso, sí, porque claro. también es mucho del jugador, de decir, no, yo no estoy ahí. Y hay muchos jugadores que te omiten esa parte. Sí, Ajá, ahora Mira, mira, yo mira, no- ya, perdón, una cosita aquí interesante, ¿no? Eh, ¿Consideran ustedes que es metajuego que de repente el máster le diga, hazme una tirada de saber y el personaje saca un 3 y el jugador diga, no sé nada? Eso es metaconocimiento, eso es metajuego. no, eso es autosaboteo. Porque tú no tienes que estar diciendo eso te lo dice el DM si acaso. Y tampoco te lo puede decir el DM. El DM Exacto. tiene que decirte lo que averiguaste con ese número. Así de Sí, sencillo. porque incluso tú podrías como DM jugar con esa información, ¿sí? Y ver Exacto. qué tanto metaconocimiento está utilizando el personaje, porque Claro. puede de dos, puede que con ese 3 tú le des una información errónea, ¿no? Eso. O tú le des la información correcta, pero de manera parcial. O sea, le das a esto, no sé, que están investigando, ¿no? Imagínate que viajaron en el tiempo y se encuentran y sacó un 3. Y tú le dices, eso es una licuadora. Y de verdad es una licuadora, ¿no? Sí. El objeto extraño que ellos encontraron. Pero el personaje, o sea, él así como que leyó en algún lugar y decía licuadora. ¿Qué es una licuadora? ¿Qué hace? ¿Cómo la prende? ¿Cómo funciona? No lo sabe. ¿La información es incorrecta? No. No, ¿La información es útil? Tampoco, porque sacó tampoco. 3. A mí, Ujú. ¿Ves? me, a Pero mí me pasa entonces, si tú mucho, le ¿sabes, dices, Gary? Con los pícaros o con los detectores de trampa, que a veces yo hago mis chequeos y no la encuentro, y si está ahí, ¿y qué le digo yo a los chicos? Ujú. Listo, vamos, no hay nada. ¡Tá! ajá, Así Ahí, es. claro, nos tocó. Y todo claro, es intención y metaconocimiento porque saben que una trampa que está allí, pero saben que como sacó dos, no la detectó, pero saben que está, Hay pero que no la pasar, detectó y hay bueno, que ahí seguir y está. sin excusas y sin novelas. sí, Claro, claro, muy es que no bien. puede. Yo Y creo es que que, Luis está de Sí. hablando hecho, hace rato, pero no lo oigo. Luis, estás bajito. Disculpa, tu micrófono está Espérame, bajo. estoy buscando el botón de levantar la mano. No, pero es que ya Por si. estás arriba, Ahí ya puedes está. hablar libre. Ya estás. Ah, Por eso no lo que, consigue. que una cosa que quería complementar con el tema de los puzzles, de los dungeons con puzzles, que a mí me encantan particularmente, es que primero no deben estar diseñados solo para que lo resuelvan PJ con inteligencia o sabiduría. Un puzzle para mí debe estar diseñado para que lo pueda resolver hasta un bárbaro. ¿Por qué? Porque, exactamente. o sea, o sea, un bárbaro puede perfectamente razonar en algún momento en un dungeon que puede unir los colores, o puede combinar esto con esto, o puede tocar, o sea, si limitamos, por ejemplo, o uno como jugador se limita a que si mi personaje no es un mago y no tiene 18 de inteligencia,
no puedo entender nada de lo que está pasando. Y para mí, por ejemplo, un puzzle que se resuelva con tiradas de dados es una broma que está para mí mal hecho. O sea, no es Tal divertido. cual. Porque, De o eso es lo que sea, estamos ¿cuál hablando, es claro. el sentido de Ujú. un puzzle si voy a lanzar 2 dados de conocimiento esto, conocimiento lo otro, y saqué 35 en el dado, y entonces, mira, si tú mezclas estos colores con esto, te va a salir esto. O sea, Claro. ahí mata la diversión del puzzle, porque tampoco, o sea, Ahí, eso, ahí por parte la ejemplo, pregunta, pues, Luis, lo que te dije al principio. ¿Cuál es el momento o cuál es el encuentro donde los jugadores y hasta el DM son ellos? Y hey, en los puzzles. Muy, porque fíjate, muy Claro, complicado. pero eso también tiene que ver con tu mesa. Si a tu mesa es algo que le resulta divertido, pues Ujú. no hay un problema. Y Claro, por el claro. contrario, tienes jugadores, como bien tú lo dices, a mí no me gustan los puzzles. Y te pongo en una campaña o en una crónica en donde el 90% es a través de puzzles, tú vas a disfrutar esa campaña. No, yo me voy corriendo, como, Exacto. como Y, así, y pero al en irte maratón. tú, quien fracasó fue el DM, porque no está teniendo en cuenta que a pesar de que a él le encanten los puzzles, a sus jugadores o a toda su mesa no. Y como hablamos en el podcast anterior, una de las tareas que tiene el DM es ver la manera y lo que espera cada player dentro de su mesa para poder diseñar, porque al final la idea de jugar una crónica, una campaña, es que los jugadores desarrollen la historia. Tú puedes tener Sí, una idea de cómo comienza o hacia dónde se dirige, ni siquiera cómo termina, hacia dónde se dirige, pero realmente quienes van a crear toda la historia son los personajes. yo pienso así que es. incluso el tema de los puzzles y el meta role es tan delicado y hay que manejarlo primero con mucha mano izquierda. ¿Por qué? Porque si el puzzle está mal diseñado y el DM no tiene mucha experiencia, se puede trancar la mesa y forever and ever. ¿Sabes? Sí, Se puede volver un caos o sea, Sí. yo te horrible. lo O sea, digo a ti, Luis, tú pones un puzzle y pones a Xavier, a Gary y a Andrew, buenas noches, nos llegó el sol. bueno, yo le puse No, tampoco así, Claro yo que sí sí, No, resuelvo, no, ¿qué te no, no. pasa? Yo claro que sí. Andrew, también, marica, yo también resuelvo. ¿cuántos son 25? ¿Para dónde vas tú con ese cuerpo de yuca? Ya va, Ay, aquí calma. jodiendo yo nada más. Por eso Andrew me y yo, incluí. excuse me. Yo por eso me incluí yo. Yo soy Nosotros picado, picadísimo, me pone una cosa así hasta que no lo resuelvo yo no me quedo quieto. Tal Por eso cual, tal llegó el cual. sol. Él lo sabe, él lo sabe. Leo, Hola, buenas noches, Así, Leo, ¿cómo estás? ajá, Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Aquí, interesado en el ajá, tema. Ya quería hablar. ajá, cuéntanos. Eh, Primero que nada, quiero decir que la palabra metarrol llegó a mi vida tarde. O sea, Ay, nosotros la conocíamos aquí, pero en mi grupo interno le decíamos manejar información. Ok, Cuando, cuando me paso a internet es que veo que es la misma mierda, manejar mi información o metarrol, como se le dice técnicamente, ¿no? Eh, es chimbísimo para mí. Es burdo de chimbo. No, no me agrada para nada. Eh, Más que todo como cuando dice Xavier, cuando lo utilizan para obtener conocimiento y sacar ventaja, o llenarse de egos ellos mismos. claro. Eh, los pocos jugadores que me han tocado así, de verdad, no busco despacharlos, sino más bien hablar con ellos y explicarles que no es la manera de hacerlo. Pero me molesta aún más, o sea, no tanto cuando se saben las estadísticas o saben mierda de los monstruos, porque yo creo que eso es lo que uno va adquiriendo mientras va jugando. Y mientras tú vas jugando, también vas sabiendo de qué coño eres un fucking nivel 1 y no sabes nada de la vida. Si ya eres nivel 3 ya has enfrentado ciertos tipos de criaturas y tú le dices al máster, como mamá, huevo, yo aquí hice esto. Pero si no, no, a mí me molesta más es cuando ya conocen el setting, por ejemplo, están jugando en Neverwinter Ujú. y saben que el viejito de Fandelver es un viejito tembloroso que se intimida fácil y lo utilizan a su favor. Claro, justamente. Ahí me pica aún más y ahí sí cambio mi actitud hacia el jugador, como DM, claro, porque ya sé que lo está haciendo muy intencionalmente. Ujú. Eh, una vez me pasó peor, me pasó siendo jugador, yo era nuevo en una mesa de vampiro
un loco me puso en una escena con uno de los personas, de los otros jugadores, y en esa escena de repente nos interrumpe un NPC. Todo extravagante el NPC, no sé qué, bien, todo de pinga. La reacción del otro player que ya tenía tiempo jugando, pero ese personaje iba entrando con el mío. O sea, el personaje anterior ya se lo habían matado y estaba jugando otra vez. Y el carajo sabía quién era y vino, se paró y le dijo al máster, me largo de la habitación. Pero como así, me largo de la habitación, me largo de la habitación porque sabía que lo iban a meter en un peo, pues. Y yo quedé como que, pero marico, tu personaje no, no sabe absolutamente nada de lo que nos está pasando, qué pasó. Y después me explican de que el pana hacía mucho eso, pues. Y es horrible, de pana. Yo creo que esa es la peor parte de un jugador, o no tanto de un Dungeon Master, porque el Dungeon Master siempre está manejando toda la Claro, información, ¿no? Ujú. Tienes que La experiencia de dividir, la mesa. tienes que, exacto, pero tú como Dungeon Master tienes que saber también qué sabe qué personaje y qué sabe el otro, no ahora todos bien, saben Leo, todo. mira esto, yo voy a lanzar un cohetón aquí al aire. ¿Qué Ok, pasa cuando el metarrolero es el DM? ¿Cómo hacemos ahí? Por ejemplo, yo he tenido ¿Cómo compañeros de juego. así? Mire, señor, eso pasa. Mire, yo he tenido compañeros de juego que son eruditos hablando, pero un político, pues, o sea, el papá del presidente del país que tú quieras. Y resulta que el DM no quiere que él hable, porque ya sabe que lo va a lograr. Y entonces aplica el meta rol de un NPC que no quiere hablar con él, porque ya sabe que lo va a lograr, y se va por otro lado. Está bien la primera vez, puede ser que, bueno, pues, no sé, el tipo es racista y este jugador es, no sé, la raza que tú quieras, que no le gusta a él, y tengo un argumento del por qué no hablar con él. Pero fracasaste como, empieza a pasar repetidas veces, ¿sí? fracasaste como máster, que lo dijo un pana por ahí hace ratico. Ajá, fracasa como máster y Porque, frustra al jugador. Sí, exacto. más que todo es eso. Mm. Escucha, porque siempre vas a tener un jugador. eh, en todas las parties hay tipos de jugadores y ya los que tienen años jugando lo saben. Y siempre vas a tener el jugador que es inteligente y no táctico, sino que sabe analizar muy bien y sabe tomar muy buenas decisiones. ¿Qué pasa? Esos buenos jugadores, para no rolear, influyen mucho en las acciones de sus compañeros. En vez de hacerlo ellos, le aconsejan, epa, manín, Sí. el problema es este, tú tendrás alguna idea de cómo solucionarlo. Ujú, Y ahí es donde el jugador no metarrolea, está metarroleando, sí, pero ayudando al otro que salte también, no llevándose el crédito como dijeron anteriormente. ajá. Claro. Pero mira, Entonces, aquí dice, pero, Escúchame, yo te voy a poner un ejemplo, dime, yo lo hice, eso que tú estás diciendo, yo lo hice este fin de semana, marico, que les acabo de narrar. Quería poner los dos ejemplos. ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Ustedes me entraron a ese templo, era un templo, muchachos, en el que habían puras trampas y las trampas se tenían que activar prácticamente sí o sí, o Mm, una sola manera de pasarlas, que era, tenían que entrar un personaje con otro, uno cargándolo en el lomo al otro. Desde que llegaron al templo, desde la sesión 1, hay una historia de que ese templo es una escultura como el Santo Redentor y es de un hombre con un cocodrilo en el lomo. Desde el principio el templo le está diciendo cómo se pasa. claro, Eh, ¿Qué pasa? Ellos me entran y el mago me entró levitando. Ciertamente, yo tuve que metarrolear porque yo le tuve que tumbar los conjuros de que me podía hacer volar. ok. Y lo hice porque si no me iban a pasar, o sea, se iban a pasar el No, pero acertijo está por la bien, nariz. inclusive lo dije ahorita, o sea, está bien una vez, Ujú. porque el entorno y no sé, la escena te lo pide, pero cuando se vuelve algo repetido, se vuelve algo complicado, porque hay DM, lamentablemente hay DMs que son contradictorios a las cosas, o sea, se autosabotean o sabotean a los PJ. Por ejemplo, si Leo es un gran bardo que habla muy bien, pues resulta que en esta ciudad te odian porque no quieren saber nada. Sí, es dueño y señor de la mesa, pero también hay que aplicar la psicología del NPC, que eso ya lo hablamos alguna vez, y la psicología de la ciudad. Entonces empieza esa guerra y resulta que empiezas a frustrar al jugador y llega un momento en que ya no divierte, se te va. Metalero. Bueno, aquí Moisés dice
Los juegos metaleros son divertidos si se sabe usar. No sé qué es un juego metalero, de verdad. En No sé. conclusión, es Ajá, parte y parte. No, no sé. pero ¿De qué mira el hablaba Moisés? asunto del DM, mira el DM que hace Metarrol. Combate. Turno uno. Los enemigos atacan al mago que es el que hace más daño de área y lo puedes acabar rápido. Eso sería un DM Depende de metarrolero. qué estás Dependiendo, colocando en la pelea. dependiendo. ¿Qué colocas? Exacto. O ¿Colocas sea, eso X? es simplemente colocar el ejemplo, ¿no? Cuando atacan primero, en los combates siempre van a atacar primero al que más daño hace. Eso no sería metarrol por parte del propio DM. Es que como te digo, como Leo te lo va a decir también, hay una Depende del psicología contexto, del marico. monstruo. Eso depende. No es igual atacarte de sorpresa con una horda de zombies, atacarte con unos orcos, marico. Con los orcos obviamente te voy a atacar con táctica, o con los zombies voy a ir Claro, para adelante. exacto. O con el Ajá. dinosaurio vas Aquí a ir de frente Cristian, contra el primero que estaba ahí. Si es un claro. dragón, el dragón se va a sentar media hora, marico, a analizarlos a todos y va a decir, ok, voy por este y por aquel. ¿Sabes? Ajá. Como dice Xavier, Cristian la está por aquí. psicología de lo que es. Hola, Cristian, no te buenas noches, ¿cómo escucho. están los oradores? Ah, ahora sí. Hola, hola, hola. Bienvenido, buenas noches. Cuéntenos. Buenas noches. Nada, no más que una opinión, era y yo soy jugador exclusivamente, no soy DM. Y mi experiencia con DMs que son metarroleros, me he cruzado varios. Y generalmente es raro. Había uno que, si bien yo reconozco que tiene una gran habilidad para desarrollar historias, contarlas y que obligar a entrar en el personaje, tiende a justificar, por ejemplo. En una de sus campañas yo era el tanque. Tenía buena defensa, tenía buena voluntad y era difícil tirarme al piso. Entonces el DM justificaba con que la criatura no era estúpida y entendía muy bien a sus enemigos. Entonces, por ejemplo, decidí atacar primero al mago que estaba atrás o las criaturas tenían la habilidad de teletransportarse, por ejemplo, y se posicionaba junto al que era soporte, un soporte tipo bardo o un mago que pegaba Ujú. fuerte. Eso es una cosa. Y después está que están los hardcore, ¿no? DMs que son egocéntricos, engreídos y tienden a enojarse con algún personaje en particular por X causa, no importa. Pero siempre le buscan la quinta pata al gato para como salir victorioso en una escena, por Sí, así decirlo. Eso DM contra conlleva, jugadores. Sí. ajá, eso conlleva que se genere exactamente eso que dijo Andrew. DM contra jugadores. Mira, una de las mesas que más disfrutado ha sido eso, un DM egocéntrico, cerrado, que quiere esto así. Digo, pará. Se supone que vos estás relatando una historia y que nosotros somos los protagonistas de la historia, no que nosotros estamos en una historia donde vos sos el protagonista. Pero bueno, es entendible, como yo digo, el DM es Dios, amo y Señor. Vos estás en su mesa, él toma su tiempo para plantearte un mundo, vos lo querés jugar, está en tu derecho de jugar o no. Y generalmente a veces se genera, en mi caso lo que ha pasado, un grupo aparte donde en tiempo real se está dialogando de lo que tenemos que hacer cada uno para mientras estamos en un combate con él. O estamos en una escena importante que va a ser un point break de la historia y en ese grupo aparte se está dialogando de qué se puede hacer y qué no. ¿Por qué? Porque pasa eso, capaz que, como decía Xavier, hay una persona que tiene un don del habla, de la elocuencia, que siempre termina ganándole al DM contra sus NPC. Entonces trata siempre ese tipo de hacer escenas con el más débil a la hora de tirar una tirada o el más débil con respecto a elocuencia respecta, tratando de siempre ganar una ventaja en la Sí. situación. Y eso O le lanza el conlleva que a menos que, salvación tiene. exactamente, y eso conlleva a que los mismos jugadores, que la mesa se convierta DM contra jugadores y haya un meta rol constante
en segundo plano, ya sea por WhatsApp o por un segundo grupo donde se está hablando y charlando continuamente lo que se tiene que hacer en tiempo real. No te estoy hablando de una conversación para diagramar cómo vienen las cosas o si alguno va a faltar. Te estoy diciendo, bueno, escuchá, este bicho hace esto, esto, esto. Bueno, que alguien tire un conocimiento, mago, tira conocimiento, el conocimiento, bueno, Ujú. grito todo lo que sé de ese coso, para tratar siempre estar un paso adelante del DM porque se volvió una competencia. Y a la larga se Sí, pierde lo que es importante, es sumarse en un personaje, empezar a creer que sos ese personaje y disfrutar una mesa de una historia, no de una competencia. Pero bueno, ese es el punto de claro. vista mía, que soy como jugador nomás, nunca he sido DM. No, claro, claro. Gracias, gracias. Y precisamente esa es la experiencia que nos hace falta, la experiencia de lo que son los jugadores. Uno comenta muchas veces porque uno también ha sido jugador y tiene muchas experiencias de una manera y otra. Yo particularmente me considero bastante inmersivo con lo que es en esa parte. Yo intento que todo lo que diga esté justificado, ambientado en lo que está allí, incluso ignorando em, informaciones que se han dado. A ver. Tengo por aquí. Bueno, Xavier sabe que está en contra del meta-roll. Totalmente. Ahora, una pregunta aquí interesante. Acá al Xavier y tenemos a Leo también que nos puede hablar. ¿Qué estrategias usan ustedes para mantenerse en personaje? ¿Sí? Hablando como jugador, ¿sí? Para no caer en el meta-roll y no dañar lo que es la meta, la mesa. ¿Me pueden compartir? Yo, en mi caso, trato siempre de que el DM me mantenga al pendiente. El meta rol está mal, no importa cómo quieras utilizarlo. Yo he escuchado personajes que dicen, bueno, yo uso meta rol, pero te doy todo un trasfondo para que el DM compre el por qué mi personaje hace eso. Sí, bueno, pero lo estás haciendo porque tu personaje empezó a hacer todo eso porque sabías algo como jugador, pero no como personaje. Ya. En mi caso, a mí me ha pasado que capaz que estoy, viste que hay días que estás como muy cansado y tirás un comentario y pará, tu personaje no sabe eso. Él no estaba en la sala con los demás participantes, tu personaje estaba en X lugar y vos lo sabías porque el jugador siempre está presente en casi todas las, en toda lo que pasa en el mundo, en la historia que están jugando. Pero yo Pero cuando principalmente lo pasa que eso, hago, tú normalmente te retractas y sigues te roleando. disculpas Mientras que el y sigues jugador rolando, que exactamente. quiere, Ujú. mientras que el jugador que quiere destacar va a continuar haciéndolo. Sí. Bueno, y ese caso se habla generalmente, no solo como DM. Yo trato, si no lo conozco mucho, se termina la mesa y digo, che, podemos hablar un segundo. Yo creo que deberías aflojar un toque con esto porque arruinas cierta experiencia, cierta inversión en el juego. Sí. O sea, vos como, está bien, yo como Rodríguez Cristian sé de datos, pero mi personaje que es un bárbaro que apenas puede hablar y tiene la inteligencia de un nene de 5 años, no vas a saber aplicar conocimientos avanzados. Es imposible que sepa esto, o tenga la intuición de esto, ¿entendés? Pero bueno, eso es siempre charlable y eso siempre lo maneja lo que yo digo, el DM es Dios, amo y señal a la mesa. Si el DM lo permite, y bueno, y no te gusta, digo, chicos, muchas gracias, lo pasé muy bien, pero hasta acá llegué. Y si no te jode, o capaz que el ambiente está muy bueno, porque también es raro eso, conseguir una mesa donde te sentís cómodo, pegás onda con los demás participantes, y decís, bueno, si es así la mesa, bueno, vamos a disfrutarlo hasta donde llegue y después veremos. Todo depende del que tiene que manejar la batuta, que es el DM. ¿Aló? Sí, exacto. Sí. Oh, ya. Es eso, es interesante. Eh, a ver, ya cerrando el tema está bastante interesante y es lo que se busca, ¿no? Lo que es este debate y lo que son estas intervenciones. A ver, para las personas que también nos escuchan, ¿qué estrategias usan ustedes para mantenerse en personaje y no caer en el metarrol como jugadores? ¿Hablas de inmersión o estás hablándome de qué? Estrategia, claro, la parte de la inmersión para evitar caer en el metarrol Bueno, hay una que yo como uso jugador. mucho y hay algunas personas que no les gusta. Y es, ¿qué haría
mi personaje. Empatía. Trabajo mucho la empatía. Yo trato en lo posible de interpretar personajes que son de personalidades, vaya la redundancia, diferentes a mí. Entonces tengo que desligar lo que yo pienso de lo que haría ese personaje. Y a veces inclusive una estrategia que yo uso es hacer lo contrario de lo que haría yo. Por ahí. Yo creo que en una o la mejor estrategia, o por lo menos la que a mí más me ha funcionado, es desarrollar el personaje, ¿no? Y de pronto un poquito más allá de lo que dice el papel. O sea, ¿qué motiva a tu personaje? ¿Cómo es un personaje huraño? ¿Es un personaje amable? ¿Es un personaje pícaro, sexy? O sea, qué motiva a tu personaje? ¿No? Crear, valga la redundancia, una personalidad. Sí, porque de pronto, si mi personaje es muy introvertido y de pronto hay que ir y dar una ponencia, pues él no va a ser el primero que va a decir, ah, yo lo hago. Sería el último si no hay más nadie que lo haga. Y eso, saber como es como una perspectiva distinta del mismo punto que dio Xavier, de qué haría mi personaje. Pero mientras más información tú le des a tu personaje, de dónde viene, qué lo motiva, cómo es su personalidad, te va a dar a ti más herramientas para ponerte en la piel de ese personaje, interpretar, que es importante dentro del rol. Para mí me parece que es muy importante que sin necesidad de decir que es dentro o fuera de rol, la manera en la que tú hables o la manera en cómo te expresas sea diferente a la de tu personaje y se note marcado el hecho de cómo modulan o cómo actúan ante una situación, y esto te va a ayudar a mantenerte dentro de tu personaje. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿No también se podría dar el caso que sea el DM el que promueva el metagaming? Por lo menos al dar una información personal. Obviamente, pues estamos en un canal todos de audio, pues lo que diga se va a escuchar, pero no debería pasar esa información como en privado y ya que el jugador decida si la quiere decir públicamente. Es que es complicado ahí, como dice Cristian, el DM es el que decide si lo quiere hacer así. Si te pasa en una mesa donde el DM da la información tipo secreto libremente a cada uno de ellos, pues te toca hacerte el que, como dice por ahí el señor Alberto, pues te toca hacerte el que no sabes. Te toca. Te toca el respeto de eso, de no lanzarte una información que tú no manejas. No, de repente, hay jugadores, hay personas, hay DMs que sí, perdón, o sea, escriben privado, te llaman al día siguiente, te escriben temprano y te dicen, mira, te va a pasar esto y te pasó esto y hiciste esto mientras estabas esperando en 3 sesiones y vas a llegar con esta información ya que tú sabes, esto es solo para ti si tú quieres. Y el jugador se la Al maneja. final al final se le olvida comentar, el jugador al final le olvida comentarlo. Ah, sí, eso pasa mucho. Pero también te puede pasar que simplemente la información te la dan en plena mesa y te va a tocar a ti, pues, hacer silencio. ¿Qué vas a hacer? Sí, claro. ¿Qué más? Ah, no. Vamos a hacer, estamos Yo todos voy a libres, mesa aprovechar de lo que abierta. está diciendo el pan anterior. Mira, eso es una buena estrategia, pero como máster. Yo de jugador aplico la misma que dijo el otro pana. Estudiar muy bien tu personaje, crearlo muy bien, y eso te va a llevar a un nivel de inmersión que no vas a pensar nunca como tú. Claro. Pero lo de la información de que, por ejemplo, tú eres el mago y tú fuiste el que chequeaste el ejemplo banal de la debilidad de una criatura. Yo lo digo en público y el jugador que lo aplique antes de que el mago lo comunique, ya sabe quién está haciendo metagaming. Es muy sencillo, marico, de Claro. descubrir quién es y quién no es. Ujú, ujú. El problema es que eso lo venía hablando, pues, en la mesa hay momentos donde la inmersión está muy buena y entonces vas a tener que darle un correazo a ese jugador para que reaccione porque está haciendo un desastre, dando una información que no debe decir o que él no debería saber y te va a tocar decirle. Y a veces a uno se le sale y dice, eso no lo sabes tú. Eso rompe inmersión a veces. A veces los jugadores se quedan como que, uy, 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 porque el otro se queja, entonces ¿para qué lo dices en público? O porque no lo hiciste así, porque, bueno, hay de todo, ¿no?
hay de todo en esa parte. Dice que el metarrol es ley. Es tan adverso que la gente le cuesta admitir, porque el juego es ganar, es vivir. Eso de que el meta es malo es main. Que viva el metal, me imagino que es el metarrol será. Hago hasta bombas para destruir fragatas sin metas, eso ni a palos. Al principio ¿Mm? no escuchaste la información que hablábamos. Tú puedes hacer algunas cosas basado en tus trasfondos, basado en tu capacidad de PJ. Si tú te manejas bajo el argumento perdón, si tú, como dijimos en la pregunta anterior, hay una línea delgada entre una idea maravillosa, creativa, inteligente y el metarrol. La diferencia está cuando tú no puedes argumentarla. Si tú no puedes argumentar esa idea, Claro, te marico, complicas. eso es lo que dije. Todo está como lo vendas en la narrativa. Todo está como lo, porque si alguien que está en una campaña que ya se ha coordinado y se hace una subclase que tiene ventaja en la campaña, eso es metarrol, marico. Porque la palabra del metarrol es el manejo del conocimiento narrativo antes de la antelación de cualquier situación. Ajá, Entonces, claro. lo que están discutiendo aquí es como una crítica a una herramienta muy válida entre los jugadores, porque el DM es un jugador. Y si el DM no hace metarrol, ¿cómo construye conflictos para un personaje? Se llama O creación de cómo un tramas y personaje manejo de resuelve un cruce de problema. tramas. No, No, eso no difiero completamente. No creo que el metarrol vaya a ser. No creo que el metarrol sea una herramienta. No, Creo que ustedes están hablando más de bien como un metarrol. mal necesario y tienes que No, saber no es que es un mal necesario, cómo. es una herramienta, porque están hablando del metarrol como algo horrible, como un asesinato de una madre, una es vaina así. así, es como un Pero asesinato a una abuelita. yo he jugado con gente aquí que le estoy escuchando ahorita y han hecho metarrol y me sorprende la lírica que sueltan. Y yo digo, coño, pero si hay vainas que uno hace y es metarrol y fluye y vuela y hasta te Que el, termina campañas, ¿no? que el DM lo Entonces permite es otra ahora cosa. escucho, mira, el metarrol es asqueroso y tal, pero todo depende de cómo se venda. No, lo que pasa es que llegaste tarde y te voy a volver a informar. Exacto. Hablamos de diferentes metarrol. El metarrol táctico, el metarrol de información de El creación de metarrol es el PJ. mismo siempre, No, no es marico, el mismo. táctico, No, no es el mismo porque porque, tiene sí, variantes. Las cosas tienen subclases. Si no, no existiría la subclase. Y la palabra sub tampoco existiría. Entonces, sí hay sub. Entonces, hay subtemas de ese tipo. Cuando hablamos del metarrol negativo, el que odiamos y maltratamos, es el que no tiene argumento. ¿Sí me entiendes? No tienes argumento de cómo hacer ese metarrol y entonces te ves mal. Sales castigado, sales golpeado, el DM no lo toma bien, los jugadores se sienten rechazados, se sienten como que te metiste de más. Pero si tú tienes una narrativa donde tú manejas y argumentas el porqué de las cosas, estás haciendo metarrol, no, estás manejando tu información propia. Argumentala, ¿sí? Así que la metarrol no es el mismo. Hay Mira, muchos tipos. ¿no? yo la primera vez que sentí que lo que es realmente dañino y perjudica en una partida del Metarol fue hace años en una campaña 3.5 donde yo utilizaba un doppelganger. Para los que no saben, el doppelganger tiene la habilidad de tomar la forma de cualquier persona. En mi caso, por algunas cosas que ponía, cualquier persona que yo tocara. ¿Qué pasa? Yo era una temática algo rara a la mesa. Yo me habían dado una misión, el DM te da misiones. Y lo mío era de infiltrarme dentro del grupo La Party. No era bueno, no era malo, era ambiguo. Trabajaba como doble espía. ¿Qué pasa? Había un personaje, uno de los jugadores, que él sabía que yo era Doppelganger porque escuchaba las escenas, estaba presente. Entonces, de la nada, él había empezado a tirar, yo quiero tirar un percepción a Cristian porque vi que agarró con su mano izquierda el plato de comida. Yo nunca dije que había agarrado con ninguna mano. Y eso es meta. Él ya sabía que yo era un doppelganger y estaba tratando todo el tiempo de buscar un hilo de dónde estirar para sacarme, desenmascararme. Ujú. Eso es meta, eso está mal.
el meta en todos sus niveles es malo porque no sirve. Por más que los quieras disfrazar de, no, porque yo te digo tú una parafernalia para que... No, estás haciendo esa parafernalia basado en conocimiento que tu personaje no lo tiene. Es malo, está mal. Exacto. Por ejemplo, yo tengo una queja siempre, la tengo desde que tengo, no sé, hace 15 años atrás. Y es cuando en plena partida me sale alguien diciendo, fuera de rol, mi personaje está haciendo esto porque Sí. quiere hacer esto para que todos sepan que él está pensando en esto. Ok, me da tristeza a mí. No hagan eso, por favor. Por lo menos trátenme bien. Y sepan ahorita que lo están escuchando que no me gusta. Que me saca la inmersión, me caga la mesa, me amarga la vida. ¿Sí? Es más, figúrese que en una oportunidad jugando con Total. Xavier, ¿sí? Viene un personaje, estamos en plena batalla, ¿no? Viene un personaje y el personaje se coloca directamente en la línea donde mi personaje iba a hacer la carga. Y a mí se me escapó un ¡No! Y me penalizó. Nada más simplemente por decir eso. ¿Cómo es, pues? ¿Y cómo es, pues? Porque era metaconocimiento. O sea, porque no. Mi idea era que no se pusiera allí porque me estaba bloqueando la carga. Pero mi personaje nunca en ningún momento le dijo, mira, voy a cargar hasta allá, ni nada de eso. ¿Sí? Fui yo el que dijo no, porque se me escapó cuando este personaje se puso allí, me bloqueó la jugada. Me penalizó por eso, porque eso es metaconocimiento. Y simplemente por haber dicho eso. Así, ¿Sí? Para que imagínate. vean Claro, pero de nuevo, lo estamos serio del hablando asunto. de lo mismo. Fíjate cuál era la intención, ¿no? Y era lo que hablaba. ¿Hablas desde la estrategia o hablas desde el ego? O Ujú, sea, claro. si tu personaje era el que iba a cargar, pues al final, ponte, el personaje del otro lo mataba el enemigo. Pero en este caso tú estás hablando del ego porque querías matarlo tú. Y ahí es el punto dañino de la intención. O sea, de con qué lo hago. No es lo mismo de pronto. Si ya tú agotaste todas las otras posibilidades, y bueno, tú sabes que a lo mejor con una carga lo podías hacer, pero ya no hay otra manera y ya te orilló a utilizarlo, eso es válido. Es de nuevo una estrategia. Ya probamos todos. Esto entra dentro de una de las cosas que yo pudiera hacer. Pero ahora, cuando esa es tu primera opción y cuando tú lo quieres hacer por el ego, es en donde es dañino. No, es que el personaje que yo llevaba es un personaje táctico. Y siempre hacía ese tipo de cosas. Y después, y les decía incluso que hay que jugar tácticamente, hay que flanquear, hay que hacer las cosas, porque es así, es un guerrero, pero es un personaje que es así de esa manera. Pero fui yo en el momento que me bloqueó la jugada que siempre hago. O sea, si mi personaje así, pues. Es eso, no fue no, cosa egoica, simplemente me bloqueó la estrategia. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, Claro, no, me porque bloqueaste la en ese estrategia, ya, momento listo. el que escucha que está haciendo la acción se quiso mover. Ah, no, entonces me quito. ¿Eh? Sí, Ahí se sí, cambia, complica. cambia, cambia completamente. Se cambió la estrategia porque gritaron no. O sea, Sí, de hecho, exacto. de hecho, por una de esas acciones así comenzamos a incrementar la dificultad del juego y eliminamos el metarrol. Eliminamos los comentarios off topic, el fuera de rol y todas esas cosas porque yo trato en lo posible que se vaya desarrollando que el que Claro, habla es en primera persona sea el jugador, el PJ, no el jugador. así Por es. lo menos yo, pues. Claro. Rompe la inversión totalmente. Y fue una sola frase, fue una sola palabra, nada más. Pero todo lo que implicaba. Claro, y es como dice Xavier, o sea, rompe todo el metarrol, la inmersión, porque cuando tú tienes un party que todo el mundo se mete y de pronto tienes un player que dice, no, es que a mí no me gusta rolear, y tú lo escuchas y habla habla exactamente igual como él o hace las acciones que él haría y no las que hace su personaje, él como que arrastra a todos los demás y saca dentro de esa inmersión que al final es parte de lo que hace el rol y hace la historia. Así es. Así es, así mismo. ¿Qué tenemos de tema para la Yo semana tengo que otra viene? pregunta. Dígalo. Entonces, o sea, voy a poner el ejemplo, digamos, cuando en Innistrad mi personaje daba los bonificadores a las tiradas de defensa o de ataque y pasaban las rondas y los jugadores no se acordaban que tenían ese bonificador, pero cuando ya iban a recibir un golpe o un daño grande, el recordarles de, ay, acuérdense que ustedes tienen el bonificador de mi habilidad. Eso entraría en ser metarrol, ¿no? Porque influiría en la decisión del personaje de recibir o no el daño.
¿Qué ¿no? dice el DM? ¿Qué A dice el DM ver, de esa partida? a ver, a ver. En teoría sí sería meta roll, ¿sí? Sin embargo, por lo menos Fate y la manera en que lo estamos jugando es un sistema que puede llegar a ser complejo en el sentido de que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta al mismo tiempo. De hecho, Fate se debería jugar, ¿sí? O por lo menos como fue creado, todos los aspectos, todas las cosas se anotan en fichas y se colocan en el centro de la mesa. Todos los aspectos, todos los beneficios, todas las ventajas, todo eso, y se tiene a la mano, y todos lo están viendo. Y entonces, mira, tengo esto aquí. Pero en entornos virtuales se hace complicado. Y particularmente, a mí me gusta que en Fate los jugadores, yo siempre les digo, Fate para mí es un sistema un sistema relajado para que los jugadores se luzcan y todo el mundo quiere lucirse con sus personajes. Entonces recordarle ese tipo de cosas. Mira, acuérdate que tienes este bonificador. Incluso le digo, mira, tienes este bonificador de esto. Puedes hacer esto, puedes hacerlo de esta manera para que vaya sumando, sumando, sumando. Y es gratificante cuando la persona pega un mandarriazo de 14. Entonces, más que todo por eso, simplemente permito, en mi caso, ese tipo de cosas para agilizar lo que es la partida y para que sean más No, movidas, pero eso pues. está muy Pero bien. Que tú permitas a está fines bien, pero prácticos sí ¿es o sería, no es? claro, sí es metarrol. A fines prácticos sí es metarrol porque no es su turno, ya usted lo hizo, ya usted lo comunicó y ya debería quedarse allí. Y es algo que es opcional, que la persona puede o no usar Bueno, yo te puedo también. decir que sé lo que está pensando Moisés en este momento. Ok, Claro, Yo claro. tengo dos comentarios. Oh, buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas noches, niños. ¿Cómo están todos? Dos cosas, yo he escuchado bastante hoy y estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo todo el mundo. pero, Excepción de dos cosas. Hay una opinión que yo tengo, siempre he tenido y la mantengo. El narrador, cuando es un juego de rol normal, no estamos hablando de cosas como, ¿cómo se llama el juego este? Que todos cambian la escena y se van intercalando la narración. Fiasco. Excepto sistemas estilo fiasco. No hay un narrador no es un jugador. Y en mi opinión, el narrador, el DM, el Game Master, él no hace meta. Él no puede hacer meta. Porque él tiene todo el conocimiento. Él tiene todo el conocimiento de las reglas, él tiene todo el conocimiento de los personajes, la información oculta, la información que no está oculta, incluso los planes secretos del grupo. sí, Eh, los personajes, los villanos, los NPC de un DM pueden ser sorprendidos, pero el DM no debería ser sorprendido por los jugadores. En condiciones ideales siempre debería estar preparado para lo que ellos planean hacer. Claro, siempre está el problema de cuando un jugador, un grupo de jugadores planean hacer cosas, esto, aquello, lo otro, y siempre parece que el DM sale con algo que le tumba todos los planes. Y obviamente ahí caemos en lo que llaman ese nefasto, esa nefasta situación de lo que llaman el DM en contra de los jugadores, cosa que no debería existir nunca, jamás. Siempre debería ser los antagonistas de la campaña o de la crónica o de la aventura contra los jugadores. Sí, así. Pero el DM, cuando eso sucede, el DM simplemente está usando la información, por ejemplo, usaron la cuestión de los zombies. Vienen los zombies y salen y de repente el grupo de zombies ignora a todo el mundo y empieza a caerle a palos al clérigo. Bueno, pero ya va, esto no está sucediendo. Ahí cae un elemento muy importante y es el asunto de los players tienen que tenerle confianza a su DM. Si están sucediendo esto, debe haber un motivo. Si hay un enemigo que está actuando de manera como no debería, debería haber un buen motivo. Puede que haya un necromante controlando los zombies, puede que eh, el, la bestia, el oso, lo que sea que está teniendo al caso demasiado fuerte, demasiado inteligente, a lo mejor no es un oso, puede ser un ruido maligno, etcétera. Entonces, es cuestión de confianza, de uno confiar en su narrador, de uno confiar en que, ok, debe haber un buen motivo por esto. Y eso es parte de
porque de que puede funcionar, de que todo puede funcionar bien, y por qué un DM no hace con metaconocimiento. Cuando el DM siempre usa información de que los personajes van a hacer esto, aquello, lo otro, y siempre busca la manera de bloquear y De obstaculizar, sabotearlo. exacto, sin haber un motivo de verdad por el cual eso pueda estar sucediendo, incluso si es repetidamente, ahí sí caemos en DM contraparte, y eso sí, jamás debería ser. Fatal. Claro. Tienen que aprender los que narran, tienen que aprender que, como no me acuerdo quién dijo por ahí, está contando una historia y él simplemente está poniendo el trasfondo, el marco para que los jugadores muevan la historia y a través de sus acciones muevan la trama. Y si ellos no quieren mover la trama en la dirección que el DM no quiere, pues tiene que calársela, tiene que reajustar o simplemente tiene que decir, bueno muchachos, esto no es lo que yo tenía planeado, y decirle si está dispuesto a continuar la historia por donde ellos quieren o simplemente cerrar la campaña y decirle, bueno, que alguien más narre porque esto no es lo que yo no No, quería. Por ejemplo, si ellos quieren sí. agarrar y volver el grupo un montón de maníacos, carniceros, asesinos que empiezan a matar a todo el mundo con el que se cruzan, bueno, mire, yo no quiero narrar esto. Si alguno de ustedes quiere narrarlo, adelante, que lo narre, pero hablarlo. Claro. Por otro lado, más corto ya, para los jugadores que son novatos y no pueden usar la elegante y clásica estrategia de saber de qué haría mi personaje, en casos de que te cruces con información que no deberías poseer, cosas que no deberías saber, situaciones sobre las que donde tú no estabas. Hay una técnica que es un poco riesgosa, pero la puedo recomendar a muchos de los jugadores novatos, que es que simplemente se hagan, no escuchen, no vean, no oigan, no le paren a lo que están. Cuando su personaje no esté en una situación, usted no sabe de eso. Usted no estaba ahí, usted no se enteró, no escuches qué es lo que están diciendo, ponte a hablar con algunos de los otros jugadores que no estén ahí tampoco, o te pones a leer tu hoja o buscar otras cosas, y cuando eventualmente te toque, entonces vuelves y te reintegras a la mesa. No es lo ideal, obviamente siempre lo ideal es poder escuchar la información, cosas que no sabes, y simplemente guardarlas en una caja, compartimentalizarlas y sacarlas solo cuando ya tú sabes que tu personaje sabe lo que el jugador sabe. Ya. Pero Así es. no siempre cuando un jugador inicia, cuando está empezando en rol, sobre todo al principio, cuando están empezando, no solo en D&D o en Vampiro, sino a rolear en general, es muy difícil. Entonces, para los que todavía están luchando con eso, distráiganse un poquito. Eso les permite Claro, de hecho, descansar. yo siempre he hablado que las mesas deberían utilizar por lo menos los primeros PJ se parezcan mucho a ti, para que puedas Sí. pensar más o menos parecido a... Depende del estilo del jugador. Si es un jugador que sí Sabes puede que yo hacer. difiero un poquito de lo tuyo, Alberto, porque yo sí considero que el DM puede hacer metajuego. Yo sí lo considero. De hecho, Eso no, adaptaciones de no tiene jugadores sentido sí. no tiene sentido por dos cosas, Xavier, porque el DM tiene toda la información y debe tener toda la información. No, pero no solo por información. Acuérdate que el DM también tiene información de las debilidades del jugador y también Él No, tiene, debe, pero, él debe tiene pero poseer mira, las acceso habilidades del pero inclusive a la jugador. mira, reacción de ellos. Se le pero, recomienda incluso al DM que sepa cuáles son los estilos de cada jugador, no de los personajes, pero las es fuerzas y que, las habilidades de cada jugador. Dónde un jugador es bueno, dónde un jugador es malo, sí, claro, qué le gusta a un jugador, qué no le gusta a un jugador. porque Esa figúrense debe qué es lo saber. que considero. Yo creo que no sería metajuego del DM, sino más bien una injusticia del DM que se ensaña con las debilidades o se la agarra contra un jugador. Exacto, Mira, yo estoy leyendo exacto. aquí, por Más que ejemplo, aquí DM. respectando a marco teórico, para argumentar lo que estamos conversando, lo que estoy diciendo yo por lo menos. Dice, metajuego desde la perspectiva del DM. Como DM puede ser un metajuego, saber debilidades e intereses de los jugadores que los mantiene enganchados. Inclusive podría ser metajuego, saber su lista de hechizos cuando van a jugar. ¿Ves? Para nada. Bueno, son No, decisiones diferentes, pues para mí sí, yo estoy de acuerdo con no, eso. es mi opinión, pero eso que tú acabas de leer, eso está totalmente errado. Claro, Conocer la lista de hechizos de un jugador, sí, tú tienes que saber la lista de hechizos, qué es lo que preparó, ok, aquí está. Que tú no vas a basar a los monstruos
en esa lista Eso, no los vas a esa es otra modificar de cosa. ninguna forma. Es el deber, la obligación de un narrador responsable. Esa Y es la si no, ya diferencia. estamos cayendo en yo los voy a joder porque los quiero joder. Y si yo A vendo veces, lo Claro. mismo como a veces sí jugador, debe y yo hacerse. como No, jugador, no te- escúchame, ya, yo si sé yo que quieres como salir con jugador eso. vendo una estrategia igual y lo vendo humildemente, así como tú me estás vendiendo la del DM, no es lo mismo. ¿Qué dijo? Lo que No, pasa es porque que es meta-rol como jugador. hay una cosa que es que como jugador es diferente. Claro. Como jugador, el personaje no debe poseer toda la información ni actuar en base de cosas que él no tiene lugar. No estamos hablando, ustedes están englobando el mismo problema, estamos englobando el meta-rol en saber algo que va a pasar. Pero es que eso Pero es si yo hago meta-rol. una estrategia, y yo hacer una estrategia para superar una dificultad fuera de lo del ámbito del personaje no es meta-rol también, y eso es parte de la convivencia del meta-rol. No, pero no estamos hablando de No. cosas Yo sé de qué meta-rol fuera del estamos ámbito. hablando. Porque sí, Capaz es el posible que narrativo, el saber lo que dijo alguien del otro lado de la pared. Porque si es el meta-rol, lo que podemos hacer es que como DM decimos que no se acepta, mira ese conocimiento y ya se acaba ese problema. Exacto. Es lo que Pero yo si dije al es un principio. Yo meta-rol no lo más acepto. profundo, Yo no lo de acepto. acciones, de yo le narrativa, preguntaría, ok, todo. pero como dice Xavier, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cómo tu personaje supo eso? Yo ni Es siquiera que le no digo, ya, importa tú estás ahí. el personaje, lo que importa es la normativa y cómo llevemos el juego y que sea para Por divertirnos, eso. porque yo escucho que yo hago meta-rol tácticamente en juego. Y los que yo juego aquí saben que es así. Y yo le pregunto al DM siempre antes de hacer cualquier mierda, mira, ¿puedo lanzar 78.000 coñazos con este personaje? ¿Sí o no? Y ahí yo voy armando mi vaina. O puedo lanzar catapulta. Aquí hay una conversación y el Pero catapulta con eso lo sacamos. único que logras es que el DM sea un policía que está detrás de ti porque en cualquier momento te desbalata. No sé, yo Así pienso que es es. para tener comunicación con el máster, pues, para saber lo que puedo y no puedo hacer. Exagerar, no. Como Bueno, no estás sé. en una constante jugar, es como que estás constantemente jugando en el medio, estás como en la línea. Es como que si No, no, el juego DM bien, te dice, bueno, juego bien. hacelo, capaz que no está bien, pero si el DM lo hace, vos lo haces. Eh, entiendo muy bien tu punto porque he jugado con gente como vos, como estás explicando, y es divertidísimo, y hay mesas para hacerlo, y te cagás de risa, Sí, hay mesas y donde el los ingenio, narradores no les importa. el, Dicen adelante, vaya. claro, el ingenio con lo que planeás y orquestás y ejecutás el plan genera, mirá qué bueno que está. Pero hay mesas muy serias, hay mesas que conllevan inmersión en personajes. Yo he estado en esas mesas y me he tenido que retirar porque no me ha dado la talla, por así decirlo. Que decir, bueno, paren un segundo, tomamos un break de 5 minutos. Chris, ¿puedo hablar un segundo con vos? Mira, Chris, veo que tu personaje no está siguiendo la línea de lo que tendría que ser su personaje. Estoy viendo que quizás estás teniendo ciertas actitudes que Christian tiene, porque te conozco, pero no tu personaje lo tiene, ¿entendés? Y ahí te vas dando cuenta qué mesa podés hacerlo y qué mesa no. No siempre tenés que ser, bueno, yo hago metajuego táctico en combate, pero se lo vendo al DM y le pregunto al DM. Y en un momento el DM va a decir, bueno, no te escucho bien o algo así, dale. Y vas a tirar una y te va a generar conflicto con los demás de la mesa para decir, no, pará, ¿qué está haciendo el bardo? Matando al dragón en el aire 5 vueltas, piruetas, tiró un kamehameha y cosas, pero porque... No, pero el DM me dijo. Hay como un límite como jugador que a veces tenés que tenerlo, por así decirlo, según la mesa. Digo yo, es mi humilde apreciación. Por eso yo siempre digo, hay que tratar que el meta rol no esté en la mesa. Tu personaje es un bardo, trata de buscarle la vuelta. Sé un bardo, no seas Cristian Rodríguez en todos los personajes. Es una mesa seria y trata y metete en el personaje. Soy un bardo que trabaja en la corte, tiendo a ser medio mano larga, qué sé yo. Pero bueno, es eso. Para mí el meta rol en todos los niveles no está bien en el juego. Entiendo el punto de vista y bueno, y creo que hay testigos aquí, no rompo sistemas en el sentido de que me voy más allá de hacer kamehameha y vaina, sino que tengo personajes o busco personajes complicados para hacer mucho daño. Y no salgo Esos del son para sistema, Guardian y eso no tiene nada de malo. respeto los turnos de los demás, no sobresalgo en cualquier otra cosa, pero en sistema táctico hago meta rol. Es igual cuando me dicen, no, que un DM no debería saber, un DM tiene que saber todo. Un DM si quiere en una mesa puede poner una complicación nada más
para llevar un camino a alguien. Y esto lo han afirmado aquí la gente que hemos visto en otros podcasts. Entonces, por eso yo comento que me sorprende ahora que vean con tanta adversión el sistema de Metarol, porque el Metarol no es que se divide en su clase, el Metarol es manejar información más adelantada, sea para joder, para guiar, para ayudar, porque también se usa para ayudar. Guiar al personaje, mira, conseguiste un libro y tenés el único idioma enano que lees tú. Y se ha visto y se ha hecho. Y no hay DMs malo por eso. Todo está en cómo se venda, como todo. ¿Cómo se Como todo vende? en el sistema de juego, todo está en el DM y los Bueno, trucos yo que les digo tenga el algo. DM. Yo no leo los spell lists de los jugadores míos. No lo Yo leo. tampoco. No También veo. ahorita lo escuché y yo dije, ¿quién coño se va a poner a leer la hoja de spell de No los 5 veo, magos? ni muy pocas No. veces leo sus dotes. A veces sí su trasfondo, eso sí lo veo porque le busco trama, esa es la generación de trama y la intercomunicación de trama sí lo hago. Pero Creo, yo leerle los hechizos, no, vulnerabilidades tampoco. De hecho me Ni las sorprenden, Bueno, vidas. a mí sí, yo sí digo algo, a mí me gusta y me divierte muchísimo que el party me sorprenda. A mí sí me gusta, totalmente. A mí sí me yo por lo parece menos lo máximo. sí le reviso la hoja a los lanzadores de hechizos. A los jugadores experimentados, muy poco. Pero por lo menos a los que no todavía están muy experimentados, sí, porque es posible que hayan cometido errores, es posible que no sepan muy bien cómo se hace. Ayer, por ejemplo, ayer, es domingo, sí. Ayer yo estaba en una mesa aquí en físico, un grupo, y yo reviso el bardo y el amigo que hizo el bardo, yo le empecé, yo era hacer el personaje y le dije, bueno, mira, te repartes aquí están tus puntos, esto es lo que tienes puntos de skill y vas y vienes, ok. Llega, ya estamos, han pasado 3 niveles y yo le reviso, mira, pero ¿por qué tú no has hecho esto y esto y esto? Yo le comento que cuando están en otra escena con otra gente, yo como jugador me retraigo con él y para no saber qué está pasando por allá. La técnica todavía la uso, para que vean. Y cuando hablo con él me dice que no, que es que él tiene los hechizos, pero no tiene estas skills, no tiene estas otras skills. Y yo le reviso la hoja y el muchacho es un bardo de 3.5, nivel 3, y tiene 0 rangos en interpretar, en perform. Entonces, yo me quedo así, como, chamo, ¿qué pasó aquí? Claro. ¿Cómo pasó esto? Y le digo a la DM, Vanessa, ¿cómo este muchacho llegó a nivel 3 y todavía no tiene ni un punto de interpretar? Un bardo que no hace ningún tipo de arte, de música, de nada. Lo único que sabe es mentir y no me acuerdo qué otro par de cosas. Tenía trato con animales por algún misterio de la vida que yo no logro entender todavía. Un canario seguro, una cosa así, una Exacto. guacamaya. Entonces, pasan esas cosas, es bueno, el DM siempre debe estar lo más informado que él pueda. Si Xavier gusta que lo sorprendan, está bien, chévere. Pero es bueno siempre por lo menos revisar Ujú. de vez en cuando, ver, asegurarse que todo el mundo Las está particularidades. Ah, Pero sí, eso sí sería una cada sorpresa. pero eso particularidad. ya es Eso sí, algo aparte, pues eso es una cuestión eso ya sí. técnica. Exacto, pero son detalles que ves. Incluso una máster experimentada con ese que tiene casi 20 años narrando. Pues esa mujer yo le enseñé a narrar, yo fui el primer DM de ella en 2003 y Wow. 22 años después, bueno, claro, es un party muy grande, somos un grupo que cuando estamos todos somos como 8, pero igual, pues ella tiene que por lo menos supervisar de que lo básico ya esté todo hecho, de que sus Sí, jugadores claro. están bien Claro. informados, que los personajes por lo menos estén usables. Porque yo había visto que desde nivel 1 estamos ya en nivel 3 y el muchacho ni una sola canción, ni una guitarra. Y bueno, pero es que será un bardo de oratoria, echa chistes o no sé, todavía no entendía, pues. Es un bailarín de tap. Nunca, Igual nunca, debería tener que interpretar. no hace fascinar, no hace esto. Ayer yo me dediqué, mira, ven acá, como estábamos subiendo nivel, digo, para ver tus skills, a ver qué te falta para tu clase de prestigio. Ah, bueno, Ah, claro, olvídate, eso sí se olvídate. entiende, pues. Pero Sí. vuelvo y te repito, sí estoy de acuerdo con lo que dice nuestro compañero aquí, el, el que se pone el remoquete de bufón espiritual, que sí, hay grupos que no les importa el meta, podemos usar meta, para el metas, cero rollo. El DM no usa meta, porque el DM tiene que conocer, tiene que saber la información, tiene que saber las reglas
y es una cuestión de confianza, vuelvo a repetir. Claro. Hay que Pero darle sí, uso correcto a lo que cuando saben estamos en hacer. una mesa seria, Para mí sí somos usa jugadores meta. serios. Para mí Eh, también, porque yo creo que el meta no es de lo que el personaje o el mundo sabe. Yo creo que cuando hablamos del meta del DM, él sabe cosas de los jugadores que no ujú. tienen nada que ver con el personaje y él utiliza la información que él tiene de los jugadores para acciones de los personajes. Ahí Exactamente. es donde yo creo que vería el meta del DM. No dentro del juego él tiene toda la información. Es llevar la información de fuera del juego a los personajes. Pero es que tiene que hacerlo Para que porque la... eso le va a ayudar a Justamente, construir una historia que no, sea pero satisfactoria Pues para el mete, yo jugador. creo que Así es. entiendo lo que dice, Claro. lo que Eso es dice Gary, meta, que es todo el cuando, mundo usa meta, ¿va? sí, No, Andrew, cuando, eso yo no creo que es. entiendo lo que dice Gary, que es que cuando el narrador, pongo narrador porque pasa mucho, creo yo lo vi en Vampiro. El narrador conoce al jugador, sabe qué va a hacer, sabe por lo menos qué estilo puede venir y usa esa información para afectar el comportamiento de de los NPCs, de los personajes, de los monstruos, de lo que sea. Eso sí podría ser, pero vuelve no a ser meta. Volvemos ahí al asunto de la mala intención del narrador en cuestión y de cómo si tú estás con un narrador que aplica esa clase de técnicas, que simplemente juega con mala intención, es un DM, es un narrador en contra de los jugadores, lo mejor que tú puedes hacer como jugador es simplemente, cuando te das cuenta ya, evidencia ya plena, a la luz del día, y hablas con él y no hay cambio, bueno, tú simplemente te buscas a alguien más porque no puedes confiar en ese narrador. Claro, Caso de que sé que eh, Gary va a chillar, pero caso, por ejemplo, de Felipe. Por eso con Felipe yo nunca pude rolear porque no podía confiar en él, lamentablemente. Qué mal. pero Es que ajá, el Felipelandia problema, era todo, Felipelandia es otra Sí, historia, otro mundo Felipelandia aparte. es uno de esos mundos donde todo te quiere matar No solo y eso, tú en Ujú. buscas la Felipelandia manera era, de y era ese el DM universo. que tú te peleabas reglas con él y pídele a Dios que le ganara las reglas. Acto seguido te pasaban 7 calamidades, todas, La segunda. seguidas. Luego él Qué usaba mal. la Pero regla eso lo hemos para... hablado, que es cuando el DM o sea, el DM pierde la perspectiva, se vuelve un jugador y es cuando el Ujú. DM es una batalla DM contra jugadores, en donde el exacto, DM no es el facilitador del mundo, es el que te da el tablero de juegos, sino en donde él activamente es un personaje que su misión es destruirte. Bueno, exacto. Andrew, Exactamente. yo te digo algo, Andrew, Exactamente. yo creo Dígame, que la semana dígame. que viene nos toca ese podcast, DM contra jugadores, así de fijo. No hay otra. ¿Por qué, pues? Ujú. ¿Por qué, No hay pues? otra. Malditos DMs, malditos Porque ¿Por qué, DMs. pues? está caliente el tema y eso va a seguir desde aquí hasta allá. Más bien tiene Yo, que abrir uno de intención y acción en el juego, porque creo que volvemos a mezclar, porque todo lo estamos solucionando con la intención de lo que tenga el DM o el jugador. Entonces, Yo hablo en forma de yo creo que roleos. hay que Por eso yo aperturar siempre un trabajo tema. y comienzo las conversaciones Claro, diciendo como rolero, porque tú eres dos cosas, DM y jugador. claro, totalmente. Bueno, yo aquí soy un oyente y doy la opinión tanto como narrador como Si jugador, porque eres un entonces si Mira, oyente, eres pero el estás oyente hablando. más hablante, eres Sí, el se oyente más hablante y más estridente que conozco entonces. Yo pienso Pero No, que vale. escuchen, obviamente, porque entonces solucionamos todo con la respuesta no, porque si el DM se pone contra el jugador, no tienes que haber, primero tienes que haber una conclusión. Si tú estás en una mesa donde el tipo te quiere matar cada rato, tú tienes que ver si tú quieres jugar una partida así o tú estás claro, buscando te algo vas. para divertir. Como dice Exacto. Luis, si no Que te vaya diviertes, te Claro, bien, te vas. vas. es lo que te dije, es que lo que te hablar dije. Si con tú ves nadie. que con ese narrador no puedes jugar, busca a alguien más y ya. Claro, claro. Exacto, tú te abres. Si tú ves Pero, un jugador que el ajá, metatáctico de él es para descargar la ficha del monstruo y buscar la manera de joderte, decirte, no, pero este monstruo no tiene esa ficha, tú lánzale un rayo porque tú eres el DM y tú puedes hacer eso y destruyes al loco y le dices, oiga, marico, tu Hice personaje no una puede pregunta, hacer ya, ese rayo. disculpe que te interrumpa, pero ya ves que creo que ese concepto sí no lo habíamos hablado. ¿Qué es el metatáctico? O sea, porque hemos visto el metagame, el jugador táctico, pero el metatáctico ahí sí ya me hizo crash. Metapod. Demasiado Tampoco hemos brutal, hablado de porque Metapod. somos puros no, jugadores metaleros. oye,
¿Me oye? Sí. Sí, se escucha, No, no te Luis. escucho, Adelante. Luis. Yo se escucho. El Javier jugador, nunca escucha a Luis. el jugador que pregunta siempre las acciones que va a hacer, si las puede hacer, se está metiendo el cuchillo en la garganta. Claro. ¿Por qué? Porque Claro. al final, yo, por ejemplo, yo como DM, a mí me preguntan 2 veces el jugador que si puede hacer esto, yo le digo, hágalo, o sea, no me lo diga, hágalo, o sea, y después usted ve lo que va a hacer. Ujú. Es como esperar la validación del DM y eso es súper metarrol. Es que lo que Moisés está diciendo, que él exagera Es lo que yo la jugada digo. para que el Es lo DM que le yo frene. digo. No, gracias. No, pero es No, que, o sea, te vas a ir Moisés, por un por barranco ejemplo, te consigues otra con vez. si tú te consigues con un bicho Nunca, grande, marico, siempre estoy bien mostrado. vaya, que yo los escuché toditos y no los interrumpí. Mal hecho, debiste interrumpir porque esto fue hablado hace rato. Dale. No, porque es mala educación. No, no es Ok, mala si tú educación. te consigues claro, si tú Habla te a mí. consigues con, Que si no tú es te mala consigues, educación, es pero bueno, Metatron. Pero deje que hable, deje que hable. A ver, Sí, ¿qué sí, le iba va a a decir? hablar el señor Luis. Plantea. Se va a lanzar una bomba. Aquí nos vamos a quedar 2 horas más. no, vale. Suéltalo. Lo que quería decir es que si tú te consigues con una criatura o un encounter que de repente escapa de tus posibilidades y la acción que tú vas a hacer es una locura que te va a joder toda la partida, yo como DM te digo, hazla y ya, o sea, a mí me importa, o sea, son tus acciones, tú no, un jugador no puede esperar que el DM valide cada acción que va a hacer, o sea, simplemente tú la haces y la dinámica y la mecánica existe precisamente para saber si esa acción es posible o no. Obviamente dentro de lo del marco del personaje, pues si tu personaje es un guerrero y no vuela, por más que tú digas que quieres volar, no vas a volar. Entonces, que voy a lanzar la catapulta, láncela. Yo voy a lanzar esto. Y usted no sabe si a la criatura a la que usted le está disparando eso con su catapulta es resistente o disfruta o sea, al final, esperar la validación del DM por cada acción es algo que por lo menos a mí no me parece un buen estilo de juego. Creo que uno simplemente como jugador hace sus acciones y espera a ver cuál es el resultado. El DM para mí es un moderador. Claro, pero Luis, ¿cómo pero también haces? pues, Pero en tu Depende del mesa, resultado ¿cómo de haces todo. cuando utilizan acciones basadas en el metaconocimiento? ¿Cómo manejas esas situaciones? ¿Cómo manejas a Moisés, por ejemplo? Que él te dice que hace 500 7 tiros. cosas y tú lo frenas, pero aquí en el chat está diciendo que lo que tú dices, él lo reitera 2 veces. O sea, se contradice de lo que estamos hablando. No me estoy contradiciendo. Claro que sí. Estoy diciendo lo lógico porque yo pregunto siempre qué voy a hacer. Porque me dicen qué coño estás haciendo. Porque siempre la mamadera de gallo es que tú haces 10.000 vainas y cuando ves la ficha, sí, el mamacujo puede hacer 10.000 vainas. Sí, claro. Ok. Es que Pero ese es no el todas a la problema, que tu vez. ficha Las no te hace, pero dice no que todas a puede la hacer vez. eso. Las hace, La pero no ficha todas a que- la vez. Ay, mira, Xavier me ha revisado la ficha del eco como 500 veces. Y me ¿Yo? pregunta, marico, ¿y esto cómo es? ¿Y esta vaina cómo hace? Claro. Por eso yo no te digo Y nada. muchas veces te han corregido porque crees que las cosas se hacen de una manera y cuando se ven las reglas, es bajo ciertas restricciones, Claro. o solamente puedes hacer Mira, una de las Kevin 17 Kevin en el Marico, Averno le metió yo freno a nunca Bart. Kevin me ha dicho que no, ya va, yo a mí nunca Kevin me ha dicho hasta el sol de hoy, marico, me ha echado una acción para atrás. Me ha dicho que no la puedo hacer por el Se le simple olvidó. ¡No! Como que Estás no, jugando vale. otro juego, compadre. Menos No, mal me que he todo queda cansado grabado. de leer. Mira, me he ¿Qué no puedo cansado de hacer? Y ver. le preguntan cuál me ha echado para atrás. Vamos a Queda suponer, grabado. Moisés, que tu personaje tú ves un barranco, tú ves un cañón, o sea, estás en el Gran Cañón y tú vienes y dices, yo puedo brincar el Gran Cañón y tú tienes la habilidad de saltar. Y yo como DM te voy a decir, claro, salta, si lo que quieres hacer Claro. es saltar, salta. O sea, yo es completamente seguro de que tú no vas a lograr ese salto. Ni te voy Sí, a decir si lo vas a lograr o no. O sea, si tú me preguntas, mira, Luis, en lo que yo creo que también hay que aclarar algo, que a veces cuando son jugadores que no tienen tanta experiencia y te dicen, yo puedo hacer esto, a veces es un error como de redacción, ¿no? Ujú. En lugar de decir, yo puedo hacer esto, es, oye, intento hacer esto, que lanzo, o intento hacer esto con esto, esto y esto. Digamos que cuando tienes un poquito más de experiencia, eso sería como el discurso. No es que están pidiendo acción, es que no saben cómo traspolar esa idea a A la colocarla en el mecánica. juego. exacto, quiero Exacto. hacer
esa acción, ¿cómo lo haría? O sea, ese tipo de cosas ya cambia totalmente porque incluso la otra Claro. vez me Ujú. pasó con, la Claro. otra vez me pasó con Benjamín, que él quería hacer una acción que su personaje hiciera una acrobacia, desde el aire disparara con la ballesta y cayera hacia atrás de espalda del otro. Entonces, claro, es una acción divertida y yo, bueno, vamos a ver cómo la resolvemos. O sea, obviamente ahí hubo un poco de metarrol porque yo no, o sea, tenía que entender la idea. Y obviamente a veces los jugadores también les cuesta expresarlo. Pero ahí cambia la dinámica. Si a mí me dicen si pueden o no hacer una acción, yo le digo, bueno, inténtela según su personaje. Y si le sale bien o mal, bueno, eso ya es problema de cada quien. O sea, ya ahí... Bueno, en ese sentido, lo que estás diciendo, hay una segunda edición muy popular de un sistema que tiene una clase que se llama, es como es un espadachín, y ellos tienen que generar una acción que sea espectacular y extravagante para poder ganar algo llamado panache. Que ese panache le habilita un finisher, pero ya es de la clase. Y ahí yo en ese sentido entiendo cuando dice la mecánica, pero sí o sí tienes que explicarlo. En los DM, en las 3 mesas que he jugado de este sistema, te dicen, bueno, explicás qué es lo que vas a hacer. Bueno, mi personaje va a saltar acá mientras se trepa, agarrado por esta soga, mientras está gritando insultos a diestra y siniestra y cae arriba de una patineta que llega a cosas. Y ahí es cuando el DM te lo compra, ¿no? Pero ahí en cierta forma sí está haciendo lo que vos decís, pero la misma clase se lo exige. Claro. Mira, el chat está candela. Luis, divertido para mí, de verdad, no me burlo de Moisés para nada, sino que Moisés está de acuerdo contigo en algo que tú le estás lanzando. Y ahora está en el chat organizando una discusión buenísima con Yo Gary. no me burlo, pero Que al menos sí me parecen graciosas muchas sus aseveraciones. sí, no, bueno, yo me agrado mucho de la parte de Moisés porque él es la contracara de lo que veníamos hablando. Y yo estaba esperando, inclusive lo pregunté, ¿quién está de acuerdo? Y le parece que el metarrol es algo positivo. Lamentablemente no estaba, pero ya llegó. Por eso estamos un poquito más alargados, es por eso, porque él tiene derecho a dar su punto de vista, totalmente. Y de hecho, él te contesta y te dice que él pregunta porque él se basa en combos. ¿Qué opinas tú de eso? Mm, Es que hay cosas que, de nuevo, él cuando habla en muchas ocasiones, yo creo que es un tema de perspectiva, así como hablaba con Luis de, no, yo estoy pidiendo permiso a yo no sé hacer algo. Cuando él habla de combos, son acciones que a veces son astutas, en la mayoría, de hecho, la mayoría de las acciones o de las intenciones de sus acciones, a mí siempre las aplaudo y me parecen muy astutas. El problema a veces es la ejecución y, de nuevo, la utilización de que, como él mismo lo dijo, de que el metarrol es una herramienta y no es una herramienta. El metarrol es algo que tenemos y es el punto de esta discusión. Existe dentro de cada personaje, de cada jugador, más que de los personajes, no de cada jugador, y que ese jugador tiene que entender dónde usarlo, cómo hacerlo y si lo hace, por qué, ¿no? Porque ya dijimos que no todas las acciones basadas en metarrol son negativas. El punto es, cuando yo la hago de una manera en la que entorpece el juego, ya sea para mí, para el DM o para otros jugadores, ya allí no tiene un sentido, porque estás utilizando una herramienta que ni está haciendo que el juego avance, ni está haciendo que sea divertido, o no está haciendo sea productivo, que serían como las acciones que te permitirían hacer eso, porque todo el mundo está trabado y de pronto utilizar algo de metaconocimiento justificado te puede ayudar a avanzar o a que sea algo divertido. Pero cuando es solo hacerlo por hacerlo y dañarle la partida a los demás, eso sería como de una manera muy egoísta, irracional e injustificada. Claro. Bueno, yo A sigo en ver, contra, ¿no? Yo sigo en contra del tema. Para mí, por ejemplo, mira, aquí vamos dice, a... delito imperdonable o supervivencia. Para mí es un delito imperdonable. Para mí. Ah, tampoco Pero imperdonable. Ok, metarrol, yo creo que el metarrol no es el problema es cómo se usa.
Exacto, yo opino exactamente igual. Es que debe Porque hacer el, lo El el mismo, Metarol asunto, es siempre va a parte y estar parte. mayor, En menor el, medida, No, yo no estoy solapado, de acuerdo. disfrazado. Yo no, Moisés, yo no estoy de acuerdo en parte y parte de nada. Yo estoy diciendo que no. Es que va a estar siempre, Xavier. Que tú me digas que no haces metarrol, entonces es como decirme que eres un mal DM porque no tienes la habilidad de conocer la ficha del de... personaje y crearle algún conflicto para el desenvolvimiento, el Pero es que desarrollo del metarrol es mismo, diferente a o de narrativa la y Pero eso no cruce es de partida, trama. Metarol, eso o es el de la trabajo del DM. inmersión. Eso es cruce de Eso, trama. Eso exactamente, es ¿cómo otra lo cosa. sabes? ¿Cómo lo Exacto, sabes? El eso no. personaje está enamorado de alguien y tú le pones una dificultad no sé, encerrarle a esa persona enamorada en un edificio y Eso es eso te trama. lleva a llevar la línea Eso es narrativa del Eso, trama, eso eso no mismo. es la trama, Metarol. eso Eso no es no es metarrol, Eso es eso es otra metarrol. cosa. metarrol, man. Manejar la información de la ficha del personaje es metarrol. Tenemos una confusión en lo que es el concepto de Tú tienes metarrol. una Tú confusión. tienes una Ok, confusión. ok. Entonces, ¿qué es Pero ustedes bueno, por meterrol? Lo vuelvo y repito, es escuchar, es decir lo que se escuchó del otro lado de la pared del yo es personaje. como metarrol eso de agarrar parte de la trama o una cosa que atraiga o que le genere un conflicto a un jugador y usarlo en su contra en un conflicto, eso para mí no es metarrol, porque al final eso es la parte divertida que te Eso es cruce de engancha a ti. trama. la Pero narrativa, Claro. es que claro. ese concepto es metarrol. ¿Qué es entonces para ustedes eso? Es más, escuchen, cuando ustedes abren cualquier guía de calabozos y dragones, de lo que sea, te ponen una opción que hasta en la misma manual te dice que es como un enganche metalero para enganchar al personaje dentro de la Metalero. trama. Metalero. Si fue metalero es una Metalero. enfermedad Es española, el de primo del metarrol. Metapod y del Eh, Metatron. Yo lo eh, veo, si el tipo, un amigo lo llamó para cumplir la misión, para investigar algo, si Mm. le debe un favor a alguien en una aldea, esas inclusiones o esa línea narrativa que estaban narrando la semana pasada, de llevar al personaje a la línea a través de la narrativa, eso es metarrol. No yo creo entiendo que No, entonces tú cuál es estás el concepto. confundiendo metatrama con No metarol. Son existe dos cosas metatrama, diferentes. existe Ah, metarol. pero Eso Metatáctico sí no, existe. Ese sí. metalero sí existe, le das la boca para que No, la Y vaina se Metatron practique. también. Moisés, tú tienes que aprender Metatron. a saber cuando las cosas no están saliendo bien y no te está saliendo Sí, bien. O sea, exacto. Como Metarol esta no es así como lo conversación. estás poniendo. No es coincido así. mucho con esto en que el DM no hace metarol. Bueno, Yo, ustedes Claro. sabrán su pecado. Feliz noche. yo coincido con Alberto en eso porque uno lamentablemente como DM sí tiene que usar esa información y tiene que usarla bien, eso sí, con justicia, porque uno como tiene tanto poder en el juego, lo menos que se merece el jugador es que uno sea justo. Así es. Bueno, hay muchas aristas. Gracias a todos por la participación. Realmente es el capítulo más largo que hemos hecho hasta ahora, Bueno, precisamente por sí. el debate que se enciende, ¿no? Que se ha encendido. Y no es que esté mal, es bueno, porque hace falta saber las opiniones y contrastar lo que el conocimiento y la experiencia de cada uno. Y eso es lo que hace que esto dé mucho más fruto. ¿Sí? Cuéntanos, Javier, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Nos toca poner DM contra jugadores. El DM hace metarrol. ¿Qué más? ¿Cuál fue la otra pregunta que quedó así en el aire? Eso es lo que estamos hablando, las peleas, si el metarrol realmente lo puede hacer el DM. Yo te diré que yo soy Team Alberto. El DM no puede hacer metarrol porque obviamente debe tener toda la información porque necesita construir una historia y mientras más apegada esté a lo que los jugadores tienen, jugador y personaje, la historia sale mucho mejor. Es lo que yo considero. O metagaming. Término utilizado principalmente en los juegos de rol para describir la acción de un jugador que utiliza conocimiento de la vida real o información de su personaje para sacar un provecho e influir en acciones y decisiones de dicho personaje en el juego. Entonces, cuando eso no ocurre, estás haciéndolo mal. ¿Ok? Claro, Otra cosa que, o problema sea, es nosotros no buscamos en estos podcasts que haya una conclusión, porque no hay. La conclusión la dan cada quien. Cada quien tiene su conclusión. Alberto tiene una, yo tengo otra, Luis tiene otra. eso porque te llevaron la contraria, seguro. Bueno, qué bueno que nos llevaron la contraria porque al finalmente hay un contrapunteo, ¿no? Claro, claro, Una claro. contraparte. Así es. Y de hecho, bueno, Moisés había dicho que en los últimos podcasts estamos diciendo que todo es de parte y parte, pero estamos impulsando a que la gente entienda que las cosas deben ser balanceadas.
y no todo apunta hacia un solo lugar. En el cuento mío de que yo estoy en contra del metarrol, yo sí estoy en contra del metarrol y me cuido mucho de no hacerlo. Somos humanos, de repente, Sí, ajá, pasa o no pasa, sí. pero por lo menos para mí yo me cuido mucho de no hacerlo, porque no me gusta que me lo hagan. Ahora, si eres Team Alberto, bueno, muy bien. Esa es tu forma de ver la partida, tu personalidad así. ¿Qué te puedo decir? Pero Siempre yo ando lo contrario. yo sí me divierto con que los jugadores me sorprendan. A Claro. mí sí, a Esa mí es la sí me agrada. finalidad. La finalidad de toda sesión debe ser eso, lo que es la diversión. Como últimas palabras, por lo menos de mi parte, yo considero que el metarrol viene a ser como una herramienta que se utiliza para llegar al final de lo que es una aventura, cuando es completamente contrario al rol, ¿no? En el rol yo considero que no es llegar al final, es cómo se llega al final, porque es una aventura que entre todos tienen que contar. Y esa es la manera en que los jugadores resuelven las situaciones, lo que le da sabor a lo que es este tipo de juegos. Claro. De hecho, en la IA, podríamos tomar en cuenta la IA, que coloca como revisión de algunos libros de rol, toma como resumen que el metarrol se evita porque arruina la experiencia de inmersión y el desafío del juego para los participantes. El objetivo real del rol es interpretar y actuar como si estuvieras en ese universo ficticio que te está dando el contador de la historia, enfrentando peligros y desafíos con la información que solo tu personaje tendría o te han compartido. Tan sencillo como eso. Así es. Entonces, bueno, chicos, Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Ahí siguen bueno, hablando. entonces ahí sí, sí vamos a entonces cerrar. Gracias a todos por la participación de hoy. Con esto ya llegamos al final de lo que es el tema de hoy. Sí, siguen hablando y siguen peleando. Dejen la peleadera, Y Dios. siguen en el Mira, chat, sigue largo. hoy hablamos del metagame, ¿no? De cómo puede aparecer sin que nos demos cuenta en algunas ocasiones y de cómo al final lo que realmente mantiene viva lo que es la mesa es la confianza y el acuerdo que tienen los jugadores que están participando y el respeto a la mesa y a los demás jugadores, a la historia, a la trama que se está creando, ¿no? Sí, Recordemos que el rol es una experiencia que debe ser compartida. No se trata de ganar. No se trata de ganar el desafío, el encuentro, concluir la historia, sino de crear la historia juntos, sorprendernos y por supuesto disfrutar el viaje tanto como lo que sería el destino. ¿Sí? Entonces, bueno, ya con esto nos lleva directamente al tema ya decidido por unanimidad de dos del próximo episodio, ¿no? Esa sí, eterna dinámica a veces que sería amistosa y a veces explosiva, ¿no? Jugadores y Dungeon Master cuando se ponen uno contra otro. ¿Será que estamos de lados opuestos? ¿Será puede que es ser. una colaboración? O ¿Es un somos parte de duelo? una misma ¿Es el... historia. Sí, es el DM? ¿El DM es un narrador imparcial? ¿O es el villano que está detrás de la Yo pantalla? creo que la ¿Sí? pregunta es, ¿el DM es un jugador? Esa nos falta, porque esa le dijeron por ahí. ¿El Bueno, DM hace bueno, en el metarrol? siguiente... En el siguiente capítulo entonces vamos a desmenuzar lo que es esta relación, vamos a intentar compartir experiencias, ¿no? Porque esto se basa mucho en lo que es la experiencia, no es lo que yo creo, lo que yo leí una vez, no, es Claro. la experiencia entre todos, ¿sí? Vamos a ver si se tiene tan animado como fue lo que es el capítulo de hoy. Sí, vale. Así que bueno, muchas gracias entonces a todos por participar y nos escuchamos en la próxima sesión. Si quieren, nos quedamos un ratito más aquí terminando de debatir Transgrabo todo ahorita. y así es. Entonces, muchas gracias a todos para cerrar Noches. la transmisión por hoy. Buenas noches a todos. Ok, voy cerrando aquí.